Esto para el canal de Danganronpa. Sí, mis amores. Estamos para un jueguito de Danganronpa. Saben muy bien lo que este canal va a disfrutar del Class Trial. Listo. Let's see. Now I believe it's about time for us to move on. Huh? Ready? What? New clues won't magically appear by standing around here. We need to check every aspect of this case. That's true, but... Let's go. If you're satisfied, let's hurry up and proceed. He's so pushy. I got caught up with the wrong person this time. So, this is our next location. Huh? This place is related to the investigation? Figure it out for yourself. It's not fun if you don't write. Maybe this gun was used to. No, impossible. If that was switch here, it will be riddled with holes. No, not exactly. There's something. None of that. Of course not. If I remember right, this card reader is meant to work with our handbooks, right? What? Do you have an issue with it? If so, you should take it up with Monokuma. He said that, then quickly and sharply clapped his hands together. Did you call for me? Has he been domesticating it? That's right. It seems that Makoto has a question for you. You need something? Sure, what's up? Well, it's just about this card reader. Yes, the card reader have all been designed to interfere with each of your e-handbooks. You can only enter the locker room corresponding to the gender listed in your individual handbook. And it's impossible for two people in a row to go through while doors unlocked, correct? Unbelievable. If there was some sort of erotic terrorist on the prowl, the ceiling-mounted Gunly gun will initiate a swift slaughter. And the school regulations provided anyone from lending someone else their handbook, correct? Of course! Correct. So then, that means only girls can go in the girls' locker room, and only boys can go in the boys' locker room. In other words, Chihiro's body being found in the girls' locker room means... Hey, Makoto, I can see right through you. See right through me? Allow me to tell you what you're thinking. Since Chihiro was found in the girls' locker room, the killer must have been able to get in there. In other words... I told you the killer must be one of the girls. Did you get it right? Such ignorance. Good lord, you're simple. But am I wrong? You should pay closer attention to the regulations. The answer has been in front of you the entire time. Loaning your e-handbook to another student is strictly prohibited. Only the act of loaning a handbook is prohibited. Borrowing someone else's is perfectly fine. I will expect nothing less from the prodigal son of the noble Togami family, so you managed to sneak out of the loophole in the regulations. Knowing you, I will bet you created it on purpose, getting you to add a little more excitement to things. You're treating me like a punny little appetizer instead of the main course that I am. Now then, since the dead can't actually talk, they're not people anymore, they're things. Yep. Get it? Got it? Good. Wait, hold on, you're saying that's a loophole? But in order to borrow something from someone, then that means someone will have to loan it, so... Why you? So sleepy. Just listening to you makes me want to pass out. Be more like Yakuya and get your poop together. Unbelievable.
or else I'll charge you with criminal negligence. Negligence. No more questions. Figure out the rest for your own damn self. That's fine. Well, I know you're unfortunately lacking in mental faculties, so I'll fail you in myself. Let's head to the main hall. The main hall. That'll help you understand what's going on. This is a case that I'm not understanding, to be honest, but I've solved it before, so there's no problem with that. The problem with me is not the thing itself, is how did the killer, which in this case I already know, but I'm not gonna say it, Brad went into the other bathrooms. So, what are we looking for here? Does that mean I have to figure it out for myself? There's some mailbox here. Could there be something inside? It's an e-handbook. No, well there's 30 of them, but what are they doing here? So, you finally found them. Did you know this were here back here? I happened to find them by chance myself the other day. Seems there's a system in place where the handbooks of dead students get delivered to this mailbox. So then these 3 handbooks belong to Junko, Leon, and Sayaka. You can go ahead and confirm it yourself. I immediately turned on one of the handbooks, and when I did, Sayaka Maisano. You're right, this is Sayaka's handbook. Now, do you understand? This is the key to the loophole that I revealed earlier. Yeah, I feel like I'm starting to get it. You should pay closer attention to the regulations. The answer has been in front of you the entire time. Loaning your e-handbook to another student is strictly provided. Only the act of loaning a handbook is provided. Borrowing someone else is perfectly fine. I see. Yeah, now I understand. What? Hold on a second. What's Very wrong? strange. That's strange. One of the handbooks won't turn on. Is it broken? Whose is it? The other handbook showed Junko's name when I started up. Then the one that won't turn on must be Leon's, right? I see. It will make sense, yes. After all, he did get pumped with dozens and dozens of baseballs. Pumped with baseballs? The memory of it came floating back. The cruel punishment which led to Leon's death. The execution that the mastermind concocted. A cruel, heartless death. You're right. It wouldn't be surprising for the handbook to break during that kind of assault. Damn it! Hey, what? That e-handbook is essential to a student's life here. Crucial, integral, instrumental, super big deal. There's no way it will break that easily, but it did. That's impossible! If I say it won't break, it won't freaking break. It can withstand up to tons and 10 tons of pressure, and is waterproof up to 100 meters, okay? I don't care how many baseballs you heat it with, it won't do crap. Oh, but even my amazing handbooks does have one single weak point. It does. I can't hear you! But it is secret. I wouldn't want you to go breaking any more handbooks. What? Then Leon must have broken it somehow without realizing it. What its weakness was, right? Hard to say. You know, but I think his handbook isn't actually broken. But you might ask, how could that be? Leaving the question hanging in the air, Monokuma disappeared. What just happened? Monokuma said it's not broken, but it's an undeniable fact that it's not turning on. That's fine. Well, I don't see any connection to the case, so it doesn't matter for now. You think so? Either way, something about it still bothers me. Broken e-handbook. Okay then, this should be enough to get things rolling. Let's begin our investigation in earnest and track down the true culprit. Yeah, we need to find out who killed Chihiro. To be exact, not quite. Huh? Not quite? What do you mean by that, Byakuya? To be exact, not quite. Certainly, I want to reveal Chihiro's killer, but more precisely, I want to discover the true identity of Genocide Jack.
Then, you really think, you truly believe Genocide Jack is the one that killed Chihiro? Don't make me repeat myself. Absolutely, I have no doubt that Genocide Jack is the culprit in this case. That murderous fiend is Genocide Jack, What? right? There's nobody else who could be. A murderous fiend who kills again and again using a bizarre and brutal method. They're like a ghost, attacking suddenly then sleeping away before the police can catch up to them. And what nickname did the internet give to this mysterious serial killer? Genocide Jack. They say he has killed thousands of people, but that's gotta be an urban legend. Still, could one of us really be a demented, psychopathic killer like that? You're not wrong to wonder, but worse being little right now. I have something that will prove it, and I can show you. Don't make me repeat myself. And I have a basis to believe that after Genocide is the real truth. There's somewhere I'd like to talk to you. I'd like to take you. This will provide all the evidence you need. It's all clear now. Evidence that Genocide Jack is the one that killed Chihiro. Evidence that something like that really... Hey, you two. Big trouble. Need your help. I don't have time to play with We're you. busy. Leave us alone. I mean... But it's an emergency. Come on, please, you gotta help me. Fuck. Please! This is a serious emergency. Please, you gotta help me. Just calm down, okay, Yuna? I mean... An emergency, what happened? Well... Something's wrong with Toko. She's acting super strange. Well, I mean, she was acting pretty strange earlier, right? What should we do, Byakuya? Very strange. Since it's Toko, I must admit, since it is Toko, I must admit I'm intrigued. I suppose we can take a second to see what's going on with her. Are you sure? Don't make me repeat myself. I didn't expect that. I thought for sure he'd just say no, and that'd be the end of it. Yeah! Okay, come on, hurry. Wait for us, Yuna. Let's go. It looks like she headed to dorms, to Toko's room, most likely. You're right. Toko... You guys are too slow. I think you're just too fast. So what's this emergency? Well, after what happened in the girls' locker room, we left Toko in her room so she could lay down. After a while, we came back to check on her, see how she was doing, but when we did, it was weird. She refused to come out and she kept saying all this weird stuff. That's fine. We should try talking to her ourselves. Yeah, good idea. I may as well give it a shot. The door swung open slowly and silently. Holy crap. An aura of negativity flowed out from behind the door, forcing a gasp out of me. What? Oh, nothing. It's just that, Hina was really worried about you, holding yourself up in your room. Leave me alone. Yeah, sure thing. But, could you open up, just for a second? Won't allow it. Huh? Won't let Genocide Jack have control. And just like that, she slammed the door in my face. What was that? She's been acting like that the whole time when I rang a little while ago. Genocide Jack. I'll drive out the killer. Drive out the murderous fiend. It doesn't make any sense, right? I was afraid to leave her in there alone, so I tried to bust on her door, but it felt like something was holding it shut on the other side. I couldn't even budge it. Toko was scared enough to even bar her door. Does she think the same thing as Byakuya? Does she think the serial killer Genocide Jack really murdered Chihiro? Is that why Toko's so scared? Whatever it is, I'm really worried about her. Isn't there anyone who might be able to pursue her? There is. Hey, Byakuya, you think you could ask her to come out of her room, I mean? That's fine. Sure, whatever. You're gonna talk to her? Byakuya, wow, I guess you can be nice when you want to. Byakuya stood in front of her door, not making a sound, and pressed the doorbell. After a few moments... What do you want? Leave me alone, you're all so annoying. Bakula? It's Byakuya. I'm sorry, I couldn't keep our promise. But don't worry, never again. I won't let Genocide Jack have control ever again.
And with that, the door slammed shut. Even Byakuya couldn't pull it off. There's nothing else we can do. Let's get back to the investigation. Hold on. Hey Byakuya, what was Toko talking about just now? Something about a promise? What? I have no idea. Another one of her delusionals, I'm sure. But Stop talking. if I said I don't know, that means I don't know. Just let Ina take care of her. Oh, yeah. Okay, I'll stay here and keep an eye on her. Let's go. Well then, let's go. Without waiting for a reply, Byakuya speed away. Byakuya? In a hurry to catch up. I tried to talk to him several times as we walked, but he didn't even look back, let alone say anything. He just kept on walking towards his destination. Finally, his feet brought him to a stop in front of a certain room. The library? Come on, let's go in. I've always wondered what that door is. What is that door? Let's go. Okay, I've never been in this part of the library. Don't ask me how, I've never been here. And so much dust. So, in other words, I would say there's enough value in this place to endure the dust. Alright. Of course, we have a surveillance camera. And there's 4 things. You have a sharp eye indeed to select the file, huh? that's right. That's a report on a presidential assassination. The original is kept at the National Library. It won't be declassified for another 30 years. Are you sure you want to look at it now? There's no telling whose crosshair you might wind up in for peeking at it. Without making a sound, I returned the file to the shelf. Huh? It's a desk lamp. Oh yeah, it's the same one I saw Byakuya using in the library. What? Do you have a problem with the lamp? It was here before. Then I moved it over there. It's too dark over there, so I thought I'd put it to good use. No. There's that wooden box, it's empty. Although judging by the smudges and dust, it looks like there was something inside. I wonder what it was. There was an extension cord plugged in there. It proved very useful while I was in the library. An extension cord, huh? What do you mean? All those files there are investigation reports related to different cold cases. But those are internal documents for police eyes only. They're not the kind of thing you expect to leak. Oh. There's so many files stuffed into the shelf. That's enough. Those documents are dangerous. Dangerous. The details, all the people who control the world from behind the scenes. Dangerous truth for a commoner. You mean like a member of the Diet or something? No, I mean the ones with real power, the secret council. Controlling everything from the shadows. If you're ready to be disappeared for it, take a look. There's some very interesting people in there. You're just kidding, right? Am I? Let's just let it go for now. So, are you finally beginning to understand the true splendor of this library? The entire reason I was interested in the library is because of this room right here. Interesting. It's home to classified government documents, police records, things no ordinary pencil will ever see. Isn't it magnificent? This can't be for real, right? Such ignorance. That's your guys' problem. Anything that doesn't fit into your preconceived reality, you label it a lie. Well, it's not that. It's just... It's not like I totally refuse to believe it, but... I mean, there's just so much. How could anyone have put all this together? I suppose it goes to show just how much power Hope to speak truly wilds, or Bihar. The mastermind may have wanted to provide us with enough entertainment to keep us from getting bored. It's not use. I can't keep up with all this. It's just too unreal. What's wrong? You still can't believe it? What about you? How can you believe it so easily? Things like that are usually impossible. What do you mean usually? Useful, normal, ordinary, simple? Those things don't exist anywhere in the real world. If you don't understand what they actually represent, you don't understand the nature of anything. You don't pull your punches, do you? Besides,
what you consider useful is based on your common sense, right? But what makes you think your own common sense applies to me at all? The documents gathered here are genuine. I have reviewed them multiple times, so there's no doubt. Hold on a second, you're saying you've read all these documents and more than once? But all this has to be like top secret, confidential stuff, right? So why? My family has a reading room just like this at our home. Ours is bigger, of course, and not as dusty. Members of the Tagami family have access to any variety of government-related documents. That includes foreign powers as well as domestic. How is that possible? So, in other words, I already told you, there's a secret council that controls the world from shadows. My family is a member of that council, and I have within me the bloodline that will allow me to one day bend the world to my will. But to become such a ruler, I must know all levels of this world backwards and forwards. So whenever I have time, I like to review whatever documents and materials that interest me. Which is why I can proclaim without doubt that materials gathered here are the real thing. This is beyond believing or not believing. Yakuza is actually starting to scare me more than the actual mastermind. And what always interests me the most were the cold case, police investigation reports. Reading through those reports has always been a hobby of mine ever since I was little. It's excellent mental exercise. I've solved more than a few of those cases just by reviewing the reports. And among all those reports, one of my recent favorites is the Genocide Jack case. As he talked, Yakuza grabbed a specific file from this shelf. that's right. This is the complete case file. Every single report surrounding the Genocide Jack cases has been compiled in here. Because there's so many, allow me to quickly summarize the main points. To begin, there are two notable characteristics in every Genocide Jack murder. The first characteristic is that every crime scene the world blood loss is running in the victim's own blood. And the second is that when the victims are murdered, their bodies are suspended in a certain way. Blood loss is running in blood and the victim's body is suspended. It's exactly the same as what happened to Chihiro. Save your surprise. The best part is yet to come. For the second characteristic where the victims are suspended, the only one who knew about the particular fact were members of the police and other higher-ups. By all accounts, nobody in the media ever found out. In other words, no one on the news, no one online, nobody knew about the aspects of each crime. Only key officials and the killer himself knew about this act of mounting the victim. Now, if you recall Chihiro's corpse, her body was most certainly mounted in this fashion. So, how could the killer have known about suspending the victim? That's right. That's the key question. But in fact, the answer is quite So, simple. in other words, The culprit isn't a copycat killer. It's the real Genocide Jack. in other words, That's right. There's the evidence that Genocide Jack has hidden himself among the rest of us. That Genocide Jack really is such a brutal vintage killer. Really is walking around among us. interesting. Things are really starting to get interesting, aren't they? I never imagined a killer with such a reputation would ever become part of our little game. Now, don't you think it will be good for you to take a look at what I've already seen? You might just manage to ferret out a clue or two. Such ignorance. If you get down on your knees and beg, I might even show you myself. Show me the file. Yakuza, but Genocide Jack case file. Will you let me see it? That's fine. Well, you didn't beg, but I guess it's okay this time. Feel free to look at in here, but you can't take it with you. Yakuza handed me the file and I flipped through it with tense, nervous fingers. Suddenly my hands stopped. I had reached the page where photos from the scene of each crime had all been collected. Oh, but the names of Genocide Jack victims ran for several pages. Ken Harada, 32. Tetsuhiro Honda, 17. Joshi Gaku, 23. Kano Issei, 14. Oh, damn, a 14-year-old? Takeshi Yoshida, 30. Komatsuna Taru, Taka Fumagono, Ushida Naohisa, Takisha Masumini, Jutujume Hima. There was no end to it. But one thing became perfectly clear as I read. All of the killer's countless victims were killed and suspended in exactly the same way. And at the scene of every murder, the word bloodlust was left in the victim's own body. Now take a look at the next page and you'll find another interesting tidbit. The next page.
profiling results, all of the crime took place either on weekdays, at night, or during holidays, either day or night. The most common time for the killing to take place was on holidays, in the afternoon. Based on these facts, it could be suggested that the suspect may be a student. Evidence suggests that the suspect lingered at the scene, but when they did leave, they were in panic. Because an eyewitness has never come forward, it's unlikely there was any external reason for this. This confused behavior suggests that suspects may potentially suffer from dissociativity identity disorder. So, in other words, The key point here is that the culprit may well have a split personality. A split personality, like the kind of things you see on TV. So I'm part of another totally unbelievable story. But this one is way more unbelievable than anything else up to now. Or maybe it really isn't. I don't know. I feel like my mind has gone numb. let's go. Alright, we should go again. Where are we going? Anywhere but here. We finished our business here, haven't we? Wait, Byakuya. As usual, Byakuya turned and left without another word. I hurried out of the library to catch up. Well, this is where we part ways. I have some things I need to take care of before the class trial. Huh? Just all of a sudden like that? I don't have time to play Come on, with you. enough of your annoying misapprehensions. Did you really think we'd be together the whole time? Take responsibility for yourself and do something useful. Move the investigation forward on your own. Well, goodbye. And just like that, he was gone. Just as quickly as he asked me to join him, he'd cut me off. In the end, I felt like I was some plaything getting tossed around. At the same time, I uncovered some really important clues thanks to him. Genocide Jack is the one to kill Chihiro, and the murderous Phoenix is one of us. But who is it? I have to find that out, no matter what it takes. And to do that, there's somewhere I have to go investigate one more time. I have to go back to the crime scene, the girls' locker room. I should check the boys' locker room too. And the others might have come up with some info I might find useful while I'm at it. Shut up. Let me just go check. I want to have some clues. I want to, if you don't mind. Hey, let me. I know you're a pervert. You're gonna tell me something. Everyone has discovered evidence revealing the identity of the culprit. I feel as I wonder if... if that increased for me. Evidence? What do you find? I cannot reveal that just yet. But I guarantee sure that of what it. I found will steal the killer's feet from his lungs. Are you sure about that? Oh yeah, Miss Ludenberg said she'd witnessed something worthwhile too. Really, what did she say? Well, She refused to tell me. It's like when a girl bullies the boys she likes, right? Okay, so where's Celeste now? The warehouse by dorms is there, but at the same time not here. Alright, I'll go there in a second. I want to go in here. Something's not right. Yeah, something's not right. Huh? There's poster. It's a popular boy band called Tornado. Somehow it doesn't quite seem to fit in the boys' locker room. There's a strange stain on the carpet. What is it? Boys' locker room carpet. I'm telling you that's nothing here. Voy a mirar la piscina. Maybe on the locker. Alright. All good then. I need to go to the girls' bathroom now. Oh, fuck. The girls' bathroom. The word bloodlust. Her body. The poster.
Rem, llegaste a tiempo, ya se murió Chihiro. Debería de pronto hablar con alguien que sepa más de los cuartos. Chihiro. Hay una mancha de sangre en la carpeta. Me pregunto si esto tiene que ver con la muerte de Chihiro. Spoiler. Sí. Sakura, tú mantienes en el gimnasio haciendo ejercicio. Lo uso todos los días, desde que se abrió. Desde que Ina me contó, vengo siempre con ella. Entonces, ¿te puedo preguntar algo? ¿Alguna vez has visto un póster de hombres en el baño de chicas? I'm sorry. De verdad nunca le paré atención a los pósters. Ya ves. However, Pero hay algo que me está molestando. ¿Cómo dice la perrón? Me gusta tomarme mi cafeína cada vez que vengo a hacer ejercicio. ¿Tomas proteína de café? Sí, de la Warehouse. Es la mejor, la más cálida. Porque no tengo otra opción. La mezclo con powder y me la tomo después de hacer ejercicio. Bueno, el otro día se me cayó un poquito en la carpeta y dejó una mancha. Pero no veo ninguna mancha en la carpeta ahorita mismo. A eso me refiero. La mancha desapareció. Y solamente me pregunto si alguien llegó y la limpió. Pero creo que es inusual limpiar una mancha que estaba aquí desde un principio. Rem, ¿por qué te estás haciendo spoilers, Rem? ¿Por qué? ¿Te viste toda la historia de Danganronpa o te viste el anime? Me pregunto. ¿Cuántos spoilers te hiciste? Cuéntame la verdad. Indeed. However, Me enseña el anime, papi. well, ¿Sabes que te viste Danganronpa 1? Ok. so then, Before I go, let me give you one piece of advice. Antes de que me vaya, déjame darte una advertencia. Deberías chequear muy de cerca el cuerpo de Chihiro una última vez. Su libro está perdido. Deberías buscarlo. goodbye. Eso es todo. Te deseo lo mejor. Con eso, Kyoko se volteó y dejó el vestidor de chicas. Creo que miraría una vez más al cuerpo de Chihiro. Y el librito de Chihiro está perdido. Eso tiene que ser algo importante. Oye, ¿para cuándo es Summertime? ¿Cuál es ese? ¿Es de Danganronpa? Kyoko dijo que mirara bien el cuerpo de Chihiro. Con ese pensamiento en la cabeza, no me limité a nada. Me la acerqué. Miremos. Chihiro está amarrada con algún tipo de cuerda. Esa cuerda tiene un enchufe. Eso no es una cuerda. Lo que más me concierne es el golpe de Chihiro en la cabeza. Es un juego como ese, solo que ¿qué? Espérate, no. Espérate, lo investigo. Ok, espérate. Creo que se... Voy a investigarlo y de pronto lo traigo. Mira, a ver si lo encuentro. De pronto me lleva alguna sorpresa. Eso es verdad.
At first, I didn't see any reason to think too much about either of them. But seeing them again after looking through the Genocide Jack file, something's not quite right. What does this all mean? En otras palabras, él está diciendo que leyó el caso de Genocide Jack y le parece raro que en el caso de Genocide Jack a los cuerpos los apuñalan con tijeras en vez de cuerdas, y aquí ella está amarrada con una cuerda. Well, the one thing that most likely to title this mystery together is the true nature of the rope that was used to suspend Chihiro, and to figure that out, there's a certain place I need to revisit and look over again. Bueno, este cuarto creo que ya lo terminamos. Gordo pendejo. Actually, no, deja de preguntarle al gordo una cosita. I feel. That's it. Nunca me gustó el personaje de Hifumi. No sé, nunca me gustó ese personaje. Me parece un personaje tan innecesario a la trama que literalmente no hizo nada en la trama. Hifumi, no sé, lo hubieran matado a Hifumi y me hubieran dejado al Leon o a Sayaka. Siempre pensé en eso. La lámpara no se prende. Oh, ya veo, no está conectada. La cuerda de la lámpara no es lo suficientemente larga para llegar hasta allá. La última vez que estuve acá, estaba prendida. Y estaba ahí. Eso es verdad. Yaku ya le estaba usando la extensión. Pero no hay extensión aquí. Me pregunto si... Sí, la extensión de la lámpara es la que está el cuerpo de Chihiro. ¿Tú quieres ver el caso de Genocide Jack? Creo que acá. Valeria y Selene estaban viendo el directo que yo hice de luchadores. Anónima, no sé. Aquí estaba el caso de Genocide Jack, pero está perdido. Alguien lo tuvo que haber tomado del archivo, pero la única persona que haría algo así que yo puedo pensar es de Byakuya. O sea que Byakuya tomó el archivo. Byakuya, como siempre, siendo la putita. La primera vez que jugué Byakuya me caía mal, después le caí cariño. Rem, ¿has visto Danganronpa 2? Ya que ese va a ser el siguiente que voy a publicar. Voy del 1 al 2 a Ultra Despair. Y después de Ultra Despair paso a Danganronpa B3. Así que esperemos que no te hayas visto ninguno de estos, porque quiero que te sustes las muertes. Me voy a preguntar si vamos a ver si te las has visto. Rem, no, ningún spoiler. ¿Te has visto? Yo ya me lo vi. Yo ya jugué esos juegos cuando era niño. Me sé todo lo que pasa en el juego. Me pregunto si tú te lo has visto. Ok, el sauna no está prendido. Juraba que va a haber alguna relevación. ¿Te dejan en la piscina? Vamos a ver, porque... ¿quién mató a Rantaro a Mami? Vamos a ver si verdad te sabes toda la historia de Danganronpa. Rantaro a Mami. Y no lo busques, porque si no te lo sabes mejor, porque así cuando traiga el juego te sorprende. Y si tengo curiosidad de ver si sabes quién mató a Rantaro a Mami. El Ultimate Adventure.
Y también y también creo que el último poder de Rantaro también es el de ser el hermano mayor. Tiene 2. Y ganó el juego de Danganronpa 19. Y murió en Danganronpa 53. ¿Sí ves? No te sabes quién es Rantaro, ¿sí ves? Rantaro murió en el primer capítulo de Danganronpa 53. En el B53. El Rem todo perdido y quién es Rantaro. Yo no me acuerdo de ningún Rantaro. Celeste Ludenborg. Me dijeron que encontraste algo. Celeste, ¿qué haces aquí? El warehouse es algo muy impresionante, ¿verdad? Tiene mucha vida. Desde comida, ropa, toallas, todo lo que quieras encontrar. Eso veo. Pero me dijeron que encontraste algo. Most unfortunate. El Rem, que yo no dije nada. O sea que no te sabes todos los juegos bien. Como me dijiste de principio a fin, pregunta nomás y te digo quién. Por eso te pregunté que si sabías de Rantaro, pero como no, entonces ya sé que cuando traiga el Danganronpa 53 no te lo has visto, así que eso es bueno. ¿Danganronpa 2 te lo viste? ¿El de Hajime Hinata? Pensé que estás... Actually, La noche anterior vi a Chihiro aquí en la warehouse. ¿Qué? ¿En serio? indeed. Sí, eso fue antes... El Rem, yo trabajo. Rem, estoy What are you perdido. doing out this late? No te entendí nada. ¿Qué estás haciendo tan tarde? I was just... Yo solo... Are you planning to go exercise, perhaps? ¿Estás planeando ir a hacer ejercicio? Quizás. What? How did you know? ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Because I can see a blue track jacket sticking out of that duffel bag you're carrying. Porque puedo ver una camisa azul de correr de la bolsa que llevas. Oh, you're right. Thanks. Oh, tienes razón. Gracias. Well, I'd better get going. I'm kind of in a hurry. Bueno, tengo que irme. Estoy un poco deprisa. She stuffed the jacket into her bag in a hurry. It was almost like she was trying to hide it. Ella metió su camisita en la bolsa intentando esconderla. Y así fue como ella estaba. Yes, indeed. Asumí que era solamente para ir a hacer ejercicio en la mañana, pero nunca se me pasó por la mente que lo iba a hacer en la noche, rompiendo las reglas que habíamos aceptado. ¿Por qué te demoraste tanto? Lo estuviste buscando, ¿no, Pillón? Lo estuviste buscando. No, Kaeden no asesinó a Rantaro. Cuando ves el juego o ves la saga, Kaeden no mató a Rantaro. Lo mató la mente maestra del juego del 53. Rantaro no murió por Kaede. La arma que tiró Kaede nunca le dio en la cabeza a Rantaro. What you deserve, I suppose. So apparently she went to the girls' locker room late at night in order to exercise without anyone knowing. But the strange thing is, there was no trace of the jacket or duffel bag, so let's say she saw Chihiro King, which will mean the killer will have gotten rid of it somehow. Pero lo culparon por el incidente. ¿Cómo? ¿Dónde habrá botado la ropa? La laundry. Claro, la laundry. ¿Quién tenía Cleaning Duty? ¿Quién tiene Cleaning Duty? Porque de pronto el que tiene Cleaning Duty... No, pero en este caso sí es imposible que...
Bueno, es verdad, no hay nadie más que pueda hacer lo que Leon hizo. Nadie tiene el poder de pegarle con una pelota a 30 metros de distancia. ¿Qué me falta? Dining hall. ¿Pero por qué dining hall? ¿Qué hay en la cocina? No creo que haya nada importante en la cocina, pero vamos a la cocina. Asojina, dime que encontraste algo. Hola, Ina, ¿cómo está Toko? Igual que antes, no quiso salir y más de eso sigue murmurando sobre Genocide Jack. Pero la dejé sola. ¿La dejaste sola? Mi cabeza estaba pensando en nadar y me está dando mucha hambre. Entonces no te preocupes, ya me devuelvo por ella después de que coma. Toko no es tan placentera, pero no hay nada que preocuparse. Hablando de eso, ¿qué estás comiendo? Una dona, claro. Claro. Hay dos cosas que amo, que Dios creó. Una es el espacio y la otra es las donas. ¿Sí? Me preguntaría si a Chihiro le gustaba comer donas. De pronto era algo que... De pronto si a Chihiro le hubiera gustado comer más donas. Me pregunto si se arrepentirá de no haber comido más. Debí haber pasado más tiempo con ella. Pensándolo bien, con ella, ¿con quién pasaba Chihiro el tiempo? Siendo honesto, ella fue bastante rara. Nunca salió con ninguna de las chicas. Era como si ella quisiera tomar distancia de nosotras. Realmente Sakura dijo algo similar. Dijo que incluso ella le intentó invitar a hacer ejercicio con ella, pero siempre se rehusaba. Sí, es verdad. No era solo con nosotras, también... Ella solamente se separaba de todas las chicas. ¿Será que era tímida? No lo creo, ella hablaba con los chicos todo el tiempo. Es raro ser nerviosa con la gente de tu propio sexo, pero totalmente normal con el sexo opuesto. Oh, bueno, de pronto estaba acostumbrada a que los chicos le dieran todo. Al final de todo, dicen que no puedes juzgar un libro por su portada, ¿verdad? ¿Tú lo crees? Yo nunca he visto a Chihiro de esa forma. Es hora del class trial. Class trial has begun. Please go through. Bueno, ¿estás listo para otro class trial? A ver si esta vez se nos hace más fácil ganarle a Monokuma, demostrar la inocencia de Genocide Jack, a.k.a. Toko Fugawa. So is everyone ready to... What? Am I blind or are we missing someone? Yo. Yeah, Toko's not here. And Toko is... You really don't remember. Come on. Kidding, I'm just kidding. How could I forget the little nut job? She's a crucial part of the class trial this time. What are you gonna do? Okie dokie. I'll go ahead and drag her out here kicking and screaming. Just one moment, please. Él se va a ir a buscar a Coco, and just like he said, a few minutes later, he reappeared, dragging Toko behind him. I told him I didn't want to, but he forced me. I can't believe you would drag a girl around. Terrible, you're terrible. So now everyone's here, right? Okay then, house on to the elevator and let's get this show on the road. I'll see you guys down there. Let's go. So shall we get going? It's time to find out who killed Chihiro. Chihiro Fujisaki. She was so gentle, so calm and meek. Nobody had any problem with her. Si nos chingamos a Monokuma y los liberamos... Nah, porque le quitan interesante. A mí me gustan los class trials. Standing right here. It's true. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa pa pa. Entonces no stop. Ok, ahora voy a iniciar. ¿Qué crees? He redecorado el lugar para que se vea excitante.
No deberías perder tu tiempo con preguntas estúpidas. Solamente iniciamos con el class trial. Bueno, de verdad que eres aburridor, pero lo tengo que decir. No lo odio para nada. Bueno, iniciemos el show. Thrills, chills, kills! Todo el mundo, por favor, siéntese en la silla con su nombre. Y así volvimos a abrir un caso. Un juzgamiento a muerte, con la excepción de buscar al traidor y matarlo. Un laberinto, una ofensa, algo totalmente triste. Un caso en la corte que nos lleva a uno de nosotros a la muerte. Ok, creo que estamos listos para la preparación. Let's begin with a basic explanation of the. If you can, I'll punish every. Okay. Eso ya lo sabemos, por favor, iniciemos. Vamos a hablar primero de cómo murió. ¿Con qué arma murió? Creo que es muy obvio que murió. It appears it was a head wound. According to the Monokuma file, the killer used a blunt instrument. But what kind of blunt instrument could it have been? Fuck. Chihiro's, it appears it was. According to the Monokuma file, what kind of blunt? I bet it was an iron pipe. Nope. No, that's wrong. No iron pipe. Can we agree that the object that dealt the fatal blow was the dumbbell found at the scene of the crime? Podemos asegurar que el objeto que mató a Chihiro es la pesa que se encontró en la escena del It was crimen. covered in blood, and there was nothing else at the scene that could have caused that kind of injury. Era la única cosa que estaba cubierta de sangre y es lo único que muestra la única arma que se ve en el lugar que podría tomar ese tipo de And the lesión. wound on the victim's head is consistent with the shape of the dumbbell. Y la herida de la cabeza de la víctima es consistente con la forma de la As far pesa. as I'm concerned, there's no mistake and no room for doubt on this one. You looked at her head wound? ¿Viste la forma de su cabeza? That's so creepy. Eso es tan raro. If you don't mind, I will proceed from here. Let's move on to discussion of the culprit. Si no les importa, yo tomaré el liderazgo desde ahora y quiero hablar en la discusión de el culpable. Although, I believe the criminal behind this heinous act is already quite clear. Aunque yo creería que ya sabemos quién es el asesino para este caso. For real? ¿En serio? ¿Ya sabemos? Chihiro's killer is El asesino de Chihiro fiendish es serial killer, Genocide Jack. el asesino selfista Genocide Jack. Did he really kill Chihiro? The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on! There's just no proof for it. Hey, so speaking of Genocide Jack, I don't know who that is. Ah, The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Shoot! no, Togami tiene razón. culprit is Genocide Jack. Case closed, as far as But that's impossible! Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on, there's just no proof for it. No, se prueba. It's wrong.
I might know one reason he could be involved. Yo conozco una razón por la que puede estar involucrado. I ¿Qué? found this file while I was looking around the archive in the library. Encontré este documento mientras estaba buscando en la I guess librería. it's some kind of confidential file the police put together about the Genocide Jack case. Creería que es un caso confidencial de la policía que habla poniendo todos los casos juntos de Genocide Jack. That's kind of weird as shit, isn't it? What was something like that doing in the library? ¿Qué? Eso es una mierda muy rara. ¿Qué hacía algo así en la The librería? why of it is probably more trouble than it's worth. So let's forget about that for now. More importantly, it outlines all the specifics of every Genocide Jack case in exceeding detail. According to the file, there appear to be two defining characteristics in every Genocide Jack case. The first is that a bloody message is found written at the scene of every murder. Oh, that's right. Boob lust. No. It's actually bloodlust. But more important is the other characteristic, and it's something that has never been made public. Never made public? What the hell is it? Ya volví, Rem. Why don't you tell them, Makoto? What the fuck, man? If I'm not mistaken, it has to do with positioning. I got it! Apparently, in every Genocide Jack case, the killer suspends the body in a certain way. Other than the killer, the only people who know about this are the higher-ups in the police department. However, Chihiro was most definitely suspended Está in basado the en la primera same temporada del way. anime, ¿no? Karina, sí. Esto sí está basado en la primera temporada del anime. So, how did the culprit know about this when only high-level police officials were aware of it? ¿Cómo el culpable sabría de esto si solamente los policías de estado grande sabían de cómo Genocide Jack dejaba los There's only cuerpos? one logical answer I can think of. Solo hay una respuesta lógica que yo puedo pensar. It's because the culprit in this case is the real Genocide Jack. Es porque el culpable de este caso es el verdadero Genocide Jack. No fucking way! ¿Qué You're mierda? saying Genocide Jack is one of us? ¿Estás diciendo que Genocide Jack es uno de Yes. nosotros? In fact, it's Toko. Sí. En fact, es Toko. What? Genocide Jack's true identity is Toko Fukawa. Genocide Jack, la identidad de Genocide Jack es Toko Fukawa. ¿Mentiras? What? Hey. ¿Qué? Okay, wait, hold on a sec. De Miku, espérate. Excelente que te hayas conseguido el juego, que me recuerda el modo de jugar como el de... ¿Como el de qué? Nunca jugué el Miku Diva, así que no sé. No sé cómo... Toko has like bloodophobia or whatever, remember? What kind of serial killer is afraid of blood? No te lo estoy perdiendo. Apenas iniciamos, creo que ayer. Y ayer hicimos el primer caso y ahorita estamos en el segundo. Toko tiene miedo a la sangre, o como sea que se llame, ¿recuerdas? Lo cual, hacerle a un asesino serial que tiene miedo de la sangre. Is Toko Genocide Jack? The answer is yes and no. Como seguimiento de botones. ¿Qué? Es un seguimiento de botones. ¿Es Genocide Jack el asesino? Digo, ¿es Toko el Genocide Jack el asesino serial? Sí y no. Another riddle. Man, Otro why is this laberinto. gotta be so complicated? ¿Por qué tienes que ser tan complicado? Un laberinto. Yo creo que lo entiendo. Ah, yo odio los hangmans.
I understand. ¿Qué mierda es esquizo? Is it because Genocide Jack has a split Ojito, ya tienes personality? admiradora, Dan. ¿Qué? ¿Cómo? Fue por la suerte encontrar tu live vecino. Interesante. Aquí nos divertimos bastante. Deberías suscribirte, así no te pierdes nada. Iniciamos con Doki Doki, que no sé qué es. Así, Rem, Valeria y Selene nos entretuvimos bastante jugando Doki Doki. Pues ahorita estoy probando Danganronpa, que era un juego que jugué cuando era niño, pero lo quería traer al canal. Toko tiene una personalidad explícita, tiene dos I personalidades. think I read that somewhere in the file too. Ya no sé qué haces, no te- así te puedes ver todos los directos, de que te vas a entretener. Si no, pregúntale a Ren, como entiende de todos los directos. Creo que leí eso en el caso, en alguna parte del They caso. thought that the suspect might have, what did they call it? Dissociative identity disorder. Se cree que el sospechoso tiene lo que se llama una identidad, una disorder. How do you say disorder in Spanish? Un problema de identidad. Oh, okay, but still, to go and say that about Miss Fukawa is... Bueno, pero decir eso de la señorita Fukawa es Perfectly acceptable. aceptable Toko's perfectamente. strange behavior after seeing the body is proof enough that she has a split personality. El comportamiento raro de Toko después de haber visto el cuerpo muestra que ella tiene una personalidad dividida. La cosa que demuestra que Toko tiene una... I got it! You're talking about how she started acting totally different than usual, right? Estás hablando de cómo ella arrancó a comportarse totalmente diferente, That's ¿verdad? right. Eso es Think verdad. back. She fainted when she saw Chihiro's corpse, and then, when she woke up, Piensa de vuelta. Ella se desmayó cuando vio el cuerpo de Chihiro y cuando se levantó ella... Estoy bien, estoy bien. Oh, un cuerpo muerto. Hey, tú, ¿estás muerto? Ella se tuvo que haber pegado en la cabeza muy duro para que esté actuando así. El mundo es raro y me da vueltitas. Arriba, abajo, estoy en el mar. La verdad de las mentiras. Esto es bastante preocupante. Digo, ella suena totalmente diferente. She was acting funny, that's for sure. That melancholy tone of hers completely disappeared. Ella estaba actuando de manera divertida. Amé tu voz, gracias. Eso es bastante curioso porque su tono melancólico totalmente desapareció. Don't go assigning adjectives to my tone without permission. Tú estás poniendo adjetivos en mi tono sin not permiso. to mention, once she regained consciousness and saw Chihiro's body again, she was utterly calm. Sin mencionar que cuando ella recogió su mente, y eso que no has escuchado sus canciones, son puro arte. El Rem siendo el top 5, eso Rem. Y sin mencionar que cuando recogió su conciencia y vio el cuerpo de Chihiro, estaba totalmente In other calmada. words, within her is one personality that can't handle blood, and one that obviously can. En otras palabras, una personalidad totalmente que puede soportar la sangre y otra que totalmente no lo logra. So when Toko trapped herself in her room, it's because she was scared of Genocide Jack? Te promueve bastante bien, dale un aumento a Rem. Dan, pasa el link de tu música. Dale, paga el link. Karina, sí. Rem es como el más cercano de mis de los fans. Me diría que hemos creado una amistad desde que vio mi primer directo, creo que vio el directo de FIFA. Ya te mando el canal de música, espérate que tengo que buscarlo. Cuando el canal suba más, yo creo que lo pongo como moderador. Es que todavía no lo he hecho porque pues como no hay mucha gente, no siento la necesidad de poner moderadores. Tengo mucha gente en el canal, pero no mucha gente viendo los directos, así que no me he puesto a pensar en poner los moderadores todavía, pero sin duda alguna creo que Ren va a ser uno de los moderadores. Ahí manda el link por si te interesa escuchar la canción. Hasta que cuando Toko se atrapó en el cuarto es porque tenía miedo de su personalidad de Genocide Jack. Yo no quiero que Genocide Jack tenga control. No quiero que el asesino tan psicópata salga a la luz.
The reason she locked herself in her room wasn't to keep other people from getting in. La razón por la que ella se encerró en el cuarto no es para que nadie entre, es para que ella no It was salga. to keep her other personality from getting out. What? ¿Qué? Toko was afraid of the murderous fiend inside of her, of killing even more people. Toko tenía miedo de que su mente maestra de asesinato salga de su cuerpo y arranque a matar a todo el mundo. Yeah. How can you know all this? ¿Cómo sabes I todo do esto? believe you misunderstood her. Yo creería que la What she's malentendiste. trying to say isn't, how can you know all this? La pregunta es, ¿por qué no puedes entender todo No. esto? What she wants to know is, how could you tell them? Huh? La pregunta de ella es, ¿por qué les dijiste? Last night, just before Monokuma gave his motive speech, Toko and I had a strange conversation. La noche anterior, antes de que Monokuma diera su motivo, yo y Toko tuvimos una conversación bastante She rara. told me a most interesting story. Ella me contó una historia bastante interesante. She said a murderous fiend lived within her, and she was afraid it could appear and attack at any time. Ella me dijo que un asesino misterioso vivía dentro de ella y que ella tenía miedo de que en cualquier momento saliera y atacara en cualquier And momento. that trepidation is what's caused her to have such a bleak attitude. Eso es Isn't la- that right, Toko? Eso es lo que la pone tan nerviosa contra mí, porque me echa la culpa de que yo esté mostrando la verdad. No es así, Toko. This is all a lie. Todo eso es mentira, ¿verdad, Toko? Said you wouldn't tell anyone. Me prometiste que no dirías nada a nadie. What? ¿Qué? Promised. I can't believe you lied. Me lo prometiste. No puedo pensar que me engañaste. You have only yourself to blame. You Solo- came to me with your tragic little story. I didn't ask you to. Eres la única culpable. Viniste a mí a contarme una trágica historia que nunca te pedí que me contaras. This is the real world, not some romantic fantasy fairy tale. Este es el mundo real, no una historia de Romeo y Julieta, una historia romántica. Así que échate la culpa. ¿Qué te pareció, Karina? You broke your promise first. Sin embargo, tú rompiste tu promesa You primero. said that as long as you were here, no matter what, you wouldn't let Genocide Jack kill anyone. Me prometiste que mientras estuviéramos aquí juntos, no dejarías que Genocide Jack tomara control y matara a But in nadie. spite of that promise, Pero sin embargo, con esa promesa... Ya me suscribí, muy talentoso. Gracias, Karina. Lo siento, yo no pude... Yo no pude continuar con la promesa. Pero no te preocupes, no vuelve a pasar. Yo no voy a dejar a que el asesino Jack tome control nunca más. You said if I kept my promise, you would go out with me. Tú me dijiste que si yo tenía mi promesa, tú saldrías conmigo. That's the only reason I promised. Por dedicarnos tiempo para los juegos. No te preocupes, esto es un pasatiempo para mí también. Esa es la única razón por la cual lo how many prometí. times do I have to tell you? I never said ¿Cuántas that. veces te lo tengo que decir? Nunca te prometí But nada. you weren't able to do it. Pero tú You ni siquiera just fuiste couldn't capaz de resist hacerlo. that rush you got from killing, could you? Nunca pudiste resistir esas ganas de sangre de matar. ¿Pudiste? I tried. I swear I tried to control it. But Lo intenté, lo juro, lo intenté de controlar, But your efforts were useless. pero What a disappointment. tus intentos fueron tan inútiles como tú. Qué disappointment. I hate you. Te odio. Well, the opening act is nearly finished. All that's left is to hear from the person in question directly. Esto se ha terminado. Es hora de escuchar la verdad desde ella misma porque la mató. Person, La persona. you don't mean. ¿Tú no quieres decir que quieres hablar con Genocide Jack? Toko's body arrancó a moverse para atrás. Una risa arrancó a sonar por toda la corte. Y en segundos... Hello there! Is it me you were hoping to see? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Era a mí al que querían ver? ¡Qué mierda! So you figured it out, huh? Así que lo Well, whatever. adivinaste. What are you Bueno, que no gonna me do? importa una mierda. ¿Qué vas a hacer? The ultimate murderous fiend
Or better Soy yet, el let's go ultimate with amigo del Genocide asesino. Joe. Genocide Jack. O mejor, dime Genocide G. What the fuck is this? ¿Qué mierda es esto? ¿Tututuco? Toko, that's a loser name. And what No, happened Toko, is a esa es una textbook perdedora. split personality. Lo que pasa con mi personalidad dividida es del libro. What if one of them happens to be a serial killer? You should turn a blind eye to one's fault. ¿Qué pasa si uno de nosotros es un asesino serial? No importa, solo hasta de los ciegos, hasta el ciego. So intense. Ella es bastante Like they intensa. say, sound and murderous mind, sound and murderous body. Como dicen, la gente que es asesina, una mente asesina, está en un cuerpo de This asesino. one is so different from the one we've come to know. Esta es totalmente diferente a la que ya Yes, conocemos. well, the world is composed of a front and a back, you know. Tú sabes, deja de ser tan pendeja. El mundo es compuesto por lo que te ves y lo que se te esconde, como cuando un amigo te Just apuñala. like how every inning has a top and a bottom. Or Así como how in cualquier the puta depths tiene of un every culo truth que se monta encima o se lives monta a abajo, little lie. no importa la verdad de las vidas cotidianas, siempre hay una Behind mentira. every dark and gloomy soul lives another that shines as bright as the sun. Así como cualquier cuerpo oscuro con mentes oscuras, también hay una parte de su cuerpo que brilla como el sol. Así que este es el asesino, Genocide Jack. ¿Este? ¿Este es? Esto es de locura. Miss Jack, Jill, can I ask you a question? Miss señorita Jack, Jill, ¿puedo preguntarte una pregunta? Claro, Some of dime. us think you might be the mastermind behind our entire situation. What are your thoughts on that? Algunos de nosotros creemos que tú eres la mente maestra del juego. ¿Qué es tu pensamiento sobre I'll eso? tell you, I am the mastermind of all masterminds. Pues te digo que soy la mente maestra de todas las mentes maestras. Kidding. Solo es broma. It's not true? O sea que no es Of verdad. course it's not true. How dare you try to link me to that creepazoid? Claro que no es verdad. ¿Cómo se te ocurre involucrarme con una psicópata tan pendeja? And another thing, the police and government and society in the outside world are totally powerless. Otra cosa, la policía, el gobierno y la sociedad afuera de de la escuela son totalmente... no tienen poder. They just let this idiotic, bloodthirsty maniac go buck wild all over town. Me refiero, dejaron que esta pendeja, con ganas de sangre, maniática y bastante bruta, fuera por todo el pueblo asesinando a todo el mundo que le dio la Sure, I'm gana. a bloodthirsty maniac, but life is pain, right? To Verdad live que soy is una to hurt maniática other por people. sangre, pero la vida es dura, ¿verdad? Y yo le quito la dureza a la vida mandándolos para más It's a allá. necessary evil if you want to survive. Yo lo veo The como que act yo of soy el living ángel que los itself manda causes a una mejor pain vida for para que no everyone. sufran el acto de una diosa para sacarlos del dolor. Just kidding again. Solo estoy bromeando otra vez. This should be enough to convince you. Esto This debería ser murderous bastante fiend is importante para responsible for convencerlos. Chihiro's death. Este asesino es el responsable de la muerte de Chihiro. There's clearly a motive, so there should be no doubt. Literalmente hay un motivo, entonces no debería haber ninguna duda. Motive? Un Remember motivo. what Monokuma told us? Recuérdalo como nos If dijo. someone didn't murder and graduate within 24 hours, an embarrassing memory or secret would be revealed. Si ningún asesino salía y mataba a alguien a las 24 horas, nuestro secreto sería Well, revelado. let's assume that Toko's secret was about Genocide Jack. Asumamos que el secreto de Toko es sobre If Genocide a Jack. secret like that came to light, Toko's life would have undoubtedly been forever ruined. Si el secreto de Toko salía a la luz y sabía al mundo entero que ella es Genocide Jack, la vida de ella estaría por siempre So arruinada. she had a very clear motive to never have that side of herself exposed. Lo cual ella tenía un motivo bastante claro para que nunca se expusiera ese sádulo. Very, very, very interesting. Interesante, bastante interesante. But sorry, as much as I hate to admit it, I'm not the culprit. But I cannot imagine anyone other than you could murder someone in such a bizarre fashion. Maybe so, but nevertheless, it's the truth. Do you really expect any of us to believe you? Yeah, I could never believe a word you say, you monster.
Ya vengo, dame un segundo. De pronto ella tiene razón sobre algo. Hay algo que me está molestando. Es como que ella tiene razón en lo que ella está diciendo. Los detalles de esto es totalmente raro. Bueno, denme un segundo. Ya vengo, denme un minuto. Ya volví, vamos a ver qué me están escribiendo en los comentarios Karina y Rem. Vamos a ver, Nel, hasta que no se acabe no me voy. ¿Cómo? Te esperaba, Rem, pensé que te habías ido. No, Rem, aunque no le interese el juego, a veces se queda hasta el final. La única vez que dejaba es porque necesita hacer algo por el estilo. You say that, but do you really expect any of us to believe it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Karina, hoy va a acabar hasta que terminemos el trial y los trials normalmente duran 1 hora y media a 2 horas. Así que como acabamos de iniciar, creo que de 1 hora a 1 hora y media, porque no me gusta dejar los trials por mitad. Oh, an alibi, huh? Now we're talking. When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. No, incorrecto, no concuerda. Por cosas personales. Tú tranquilo, Rank, yo sé cuando puedes estás. La mayoría de veces estás. Really exactly the same? I'm not so sure about that. ¿Los métodos de la muerte son exactamente iguales? No estoy muy seguro sobre eso. There's a slight difference between the genocide Jack cases and this one. Creería que hay diferencias entre el caso real de Genocide Jack y este. Diferente. ¿Cómo algo diferente? You don't know? ¿Tú no sabes? Well, then, human garbage, let me tell you. Bueno, maldito basura humana, déjame decirte. I murder with passion and conviction. Yo asesino por pasión y convicción. I consider myself a professional, and I have a very particular way of doing things. Yo considero más a mí misma una profesional y tengo mi forma particular de matar. Imagine you go to a fancy Italian restaurant. They're very picky about the noodles, the sauce, everything. Ah, claro, si no respondo me dormí. ¿Qué días transmiten? Hasta ahorita estoy transmitiendo todos los días. Transmití. Yo soy colombiano, bueno, somos colombianos, pero yo vivo en la USA. ¿Qué te iba a decir? Transmito todos los días. Inicié por Doki Doki. Estaba publicando muchos juegos de asesinato y eso. Fue Doki Doki. Ahorita estamos con este. Imagínate ir a un restaurante italiano bastante caro. Vas a ser bastante picky sobre la sopita, los espaguetis, la salsa y el queso. ¿Pero qué pasó con Chihiro? Like if that same Italian restaurant started using ragu or Chef Boyardee. ¿Pero qué pasaría si arrancas a ir a ese restaurante italiano y arranca a usar espaguetis basuras y salsa, ketchup? This is no creation of mine. Esto no es una creación de mía. Let me rephrase that in a way that maybe makes more sense. Ven que yo reuso tu oración y la hago de una manera que haga más There are sentido. two clear differences between the genocide Jack cases and this one. Hay dos diferencias bastante claras de los casos de Genocide Jack y este.
I got it! For one, the cause of death is different. La primera es la causa de muerte diferente. In the Genocide Jack murders, all the victims were killed the same way. En los casos de Genocide Jack, todas las víctimas fueron asesinadas de la misma manera. According to the case file, they were all apparently killed with a pair of scissors. La información que nos dan en las filas dice que todos fueron apuñalados por tijeras. But Chihiro died from a blow to the head, right? Pero Chihiro murió de un golpe a la cabeza, ¿verdad? Yes, that is remarkably different from the other murders. De hecho, me vi la rosa y me vi también raro. Me chimba conocerte, qué mamá. Ajá. Yo soy más de tu voz estéreo, si soy honesto. Wouldn't it be strange for someone who kills the same way without fail to suddenly change Karina, their creo que le habla de la Rosa de Guadalupe. Yo soy más de tu voz estéreo. ¿No sería raro para una persona que nunca ha matado de esa manera? Vea, vino la novia de Rem. Para matar, cambiar sus métodos. One more conflicting detail. Hay otro detalle muy importante que me daña la cabeza. Right. In my recipe of murder, if the bloody message is the tortellini, then the arrangement of the body would be the pesto sauce. Could you please stop comparing killing people to cooking? ¿Puedes por favor dejar de comparar la comida a gente que matas? Are you saying the other difference has to do with Es comida que quieres que me caiga el FBI o qué? ¿Estás diciendo que la diferencia del cuerpo es como está puesta? Eso es verdad, la siguiente diferencia está como se suspende la foto. I got it! Do you remember what the killer used to suspend her? ¿Se acuerdan lo que el asesino usó para suspender el They cuerpo? used some kind of rope to hang her up by her wrists. Yo casi nunca me veo la Rosa de Guadalupe, así que no sé muy bien. Solamente me parece que son obras dramáticos. Ellos usan algún tipo de... El asesino en este caso es un tipo de cuerda. What is your point? ¿Cuál es su punto? In all the previous Genocide Jack cases, En todos los casos de something Genocide else was Jack used to suspend them. se usaban cosas diferentes para suspender a la víctima. Specifically, pairs of razor-sharp scissors. En específico, tijeras. And guess what? I use my own specially designed scissors for the murders and the arrangement. Y adivinen qué, yo uso las tijeras especiales que yo creo para matar y acomodar. Tranquilito, no del canal, bienvenida a la familia. Aquí como ves somos un público de mucha educación. Realmente el Rem está más calentirito de lo normal. Ay, Anónima. Tengo que decir, un público de muchas edades. Ah, pensé que dijiste muy educado, no, edades. Yo te entendí, pensé que dijiste educado, yo me recagué de risa. ¿Por qué presentí que renta más gente de lo normal? Es gusto mío. Uy, ¿cómo así que es gusto tuyo? Ah, no, ya te entendí, el gusto es mío, sale del canal, ya te entendí. Like I said, I'm a professional, so naturally I'm very picky about the tools I use. Como dije, soy una profesional, entonces naturalmente soy muy selectiva con lo que yo uso para matar. You know what else? Y ¿sabes algo más? Said there's two differences, but he's wrong. La hamburguesa de Makoto dijo que hay dos diferencias, pero él está mal. ¿Hamburguesa? ¿Te estás refiriendo a mí? Listen up, Big Mac. There's actually one more difference. Escucha bien, hamburguesa. Hay otra diferencia. ¿Ah? My word, you really didn't notice? Take a look at who the victims were in each Genocide Jack case. Digo convivir mientras veo tu live. Sí, yo entendí esto de leerlo la segunda vez. Anónima me manda a decir que siempre que Ren siempre anda calenterito. My word, you didn't know to look up who the victims were in each. ¿Mi palabra? ¿No te diste cuenta? Mira bien a los casos de la gente que lo mata. Hay un patrón que yo siempre sigo. Descúbrelo. ¿Un patrón? Si lo descubres, será muy fácil saber por qué yo no maté a la Loli. Déjame ver. Hay un patrón que sigue Genocide Jack. I got it! Is it because Chihiro was a girl?
Más caliente que un café colombiano. Uy, quieto, a mí me gusta el café frío. Es porque Chihiro es la chica. Bingo. Ojo de toro. Lo cogiste en el dinero. ¿De qué In all hablas? the genocide Jack cases, all the victims had something in common. En todos los casos de Genocide Jack, todas las víctimas tenían algo en común. Todos eran They hombres. were all guys? That's right! The people I kill with such passion and conviction are all adorable little men! Ah, este hijo de puta retirándome a mí, epa, mano, yo sé que los caleños no somos tan calientes, bueno, sí un poquito, pero epa. En baile de salsa, papi, aquí se dice, creo que en Cali se dice azotando baldosa, para azotar baldosa, azotar café. Este golpe tira a mí. Eso es verdad, la gente que yo mato con pasión y convicción antes de violarlos es hombres bastante chiquitos, hombres adorables que no me paran atención. No puedo creer que acabo de decir esto, me siento bastante apenada. The hell is wrong with you? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué hay de malo contigo? I'm just a full-throttle boy-on-boy fangirl, and the movie side of me just hates it. Lo siento, no me puedo ayudar. Me gusta montarme de niños chiquitos y niños chiquitos. Soy un obsesivo para los niños chiquitos y me gusta montarlos, así que no hay que nada que yo pueda odiar. Now I'm on the fast track to becoming a full-fledged fan-madam! Por eso me he vuelto la violadora asesina de hombres chiquitos, por lo cual yo no pude haber matado a Chihiro. So since Chihiro was a girl and not an adorable little man, you wouldn't kill her? Entonces, como Chihiro era una chica y no un adorable niño chiquito que pudiste abusar y matar, no lo hubieras matado, ¿verdad? Would an Italian chef suddenly start making ramen just because they're both noodles? Don't be stupid. Un chef italiano no arrancaría a hacer noodles japoneses solamente porque parecen espaguetis. No, no sean estúpidos. I have too much passion and conviction to cross that line. That's the absolute reality of the one and Sabes, only. Cali, tengo una amiga agradable de allí. Karina, ¿cuántos años tienes tú? Me da curiosidad a ver si Karina también es una niña chiquita. Tengo mucha pasión y convicción para pasar esa línea. La realidad no va conmigo. We get it. You've clearly explained your hobby and your philosophy. Lo That's entendemos. not all there is to it. Explicaste tu pasión y tu filosofía, pero eso no es todo lo It's que a hay, ¿verdad? different matter entirely when you're forced to kill in order to survive. Pero es diferente cuando tienes que matar para sobrevivir. ¡Cállate, pendejo! Cur? Anónima, ya me agarraron el culo. Y me la metieron con... Anónima, tú no tienes 11 años, perdón. Tú no tienes... Anónima no tiene 11 años, Karina, te digo que no tiene 11 años. Ella dice que en el salón de ella a los 11 años están culiando. Y no creo que la hayan culiado ya. Lo siento, pero... Anónima, por favor. ¿Qué conversación tenemos que tener siempre que entras, Karina? Anónima. Tú eres como la asesina, ¿no? Tú tienes dos personalidades, la de Valeria y la de Anónima. La de Anónima es bastante rarita. I would never kill for a reason as petty as mere survival. Yo nunca mataría por una razón tan patética como sobrevivimiento. Estoy chiquita y me cogía uno de 20 y a mi amiga... Y mi amigo uno de... Estoy chiquita y me cogía uno de 20. Estoy chiquita y me cogía uno de 20. ¿Pero qué putas? Anónima, tengo entendido que tenés 11 años. Y te acostaste con uno de 20. ¿Qué? ¿Pero qué? Rem, no me entra en la mente como una niña de 11. No. Rem, Karina, ¿cuánto? ¿Qué? No. ¿Cómo? ¿Qué pasa en México? México es raro. O sea, ¿cómo una niña de 11 años está corriendo con alguien de 20? México es raro, mano. México es raro. Karina, ¿sí es México? ¿En serio? No. Rem, me traumé. ¿Pero qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando, señor García? Doctor García, ¿qué está pasando? Me traumé. Una niña de 11 años siendo culiada y una niña de 11 siendo culiada por 20 y otra niña de 11 siendo culiada por una de 30. Es un señor, pero qué... Lo siento, me traumé. Porque... ¿Sabes qué?
Ella es bastante cachonda, pero no entiende cómo. Creo que me van a violar de nuevo. ¿Cómo? A ustedes les pregunto, nuevo trauma desbloqueado, sí. Y creo que me van a volver a violar. ¿Cómo? ¿Cómo que te van a volver a violar? ¿Cómo que te van a volver a...? ¿Y por qué lo dices con risa? ¿Cómo dices que te van a volver a violar y lo... No, es normal. Karina, vos sos mexicana, eso es normal, en serio. ¿Qué putas? Normal mis huevos. Normal mis huevos, sí, Rem. Para mí tampoco es normal. Yo no tenía entendido que uno iba violando chicas así por normal y que es normal violar, ¿no? Para mí tampoco es normal. ¿Qué putas? Anónima, ¿estás bien? Y tiene 10 años. No, claro que no es normal. No es normal, Anónima. Si no estás jugando, eso no es normal. Deberías buscar a alguien que te ayude. Que te viole gente de 20 y 30 años no es normal. Karina es mexicana y uno de 15 se enamoró de ella. Acuerdo con que no es normal. Creo que aquí todos estamos concordando que a las niñas de 10 y 11 años que lleguen y las violen no es normal. Bueno, la voz es que él no es bien visto tampoco. Sí, Karina, y si lees un mensaje que no sé por qué no aparece en el chat, creo que YouTube lo borró, pero ella mandó un mensaje que dice, me van a volver a violar otra vez. Como me aparecen todos los mensajes, aunque sean bloqueados, me aparecen en la pantalla del televisor porque estoy jugando desde la Play, puso un mensaje que me van a volver a violar otra vez y que es como, what the fuck. O sea, si sus palabras están usadas correcta, la palabra violación se usa cuando se fuerza. Así que, no es abuso porque creo que me gusta. ¿Crees que te gusta? Pues, no suena... Porque creo que me dejo. ¿Cómo que crees? O sea que sí es abuso porque ni siquiera sabes si te deja o no. Bueno, gente, yo voy a por agua. Por favor, Rem, te dejo en cargo del directo. Habla tú. Yo acabo de tener un trauma mental. Estoy pensando bastantes cositas en mi mente. Como putas. Si la última vez que hablamos con Anónima hace 2 días, ella dijo que era virgen, así que... Anónima hace 2 días dijo que era virgen y dijo que no se metería con hombres mayores cuando Rem le coqueteó, y de la nada dice que ya descubrió a alguien de 20, así que esto es traumático. No sé qué me perdí en 2 días, pero parece que Anónima en 2 días se dejó reventar. Karina, soy virgen en la vida. No, Anónima, tú juegas mucho. Ya vengo. Le dejo en cargo a Rem el directo. Karina y Rem quedan en cargo. Soy virgen de la vida. No, esta niña es bastante rarita. Me confunden. Ya vengo. Ustedes resuelvan. En virtual ya me cogí como 80. Ay, me asusto. A la larga, ¿por qué yo cargo el live? Sí. ¿Por qué? Pues Rem, sos el único madurito como... Bueno, Rem, creo que ya entendí. Creo que Anónima se refiere a... Hablando de un videojuego. O sea que si está hablando en juegos, está bien. Nos asustaste a todos, creo. Creo que tus palabras fueron usadas bastante raras. Pero... No, pues hablando de juegos, yo desde los 7 años culiado en Roblox. Pero, marica, yo pensé que hablaba de la vida real. Como el otro día hablaste que en tu clase en la vida real. Sé que es el papá de aquí en comentarios. Sé que es el papá de todo aquí, pero que... Ah, Anónima está diciendo que se deja culiar en los comentarios. En otras palabras, si Rem te arranca a juguetear y te arranca a decir que te quiere culiar en los comentarios, te dejas culiar por él virtualmente hablando. Bueno, Rem, aprovecha. Ahí te está diciendo que te deja romperla virtualmente hablando. Marica, acabo de tener trauma mental. Sus palabras fueron tan raras que no entendí nada. Y así una compañera mía se sentó encima de mí, de otra compañera, y gimieron. Te juro que estoy teniendo cositas mentales preguntándome qué acaba de pasar y qué acabo de leer. Tanto que me pregunto si Karina se traumó. Karina se traumó y se fue. Karina se fue. Karina dijo, ¿qué leí? Karina se fue. Karina dijo, me traumé. Karina como que yo mejor me voy. Sí, Karina dijo, me traumé. Karina apenas leyó eso y dijo, ¿qué putas? Me largué. Mejor, no, Anónima, sigue hablando. Aquí hablamos, pero es que
lo dijiste de una manera tan rara que de verdad creímos que algo te había pasado y como somos una familia nos preocupamos por ti. Aunque si quieres que Remy te rompa el culo, pues dile por el mensaje. Karina, obviamente me quedé muy por la impresión. No, yo también. Sí, Karina, yo también, porque pensé que era literal, hablaba real, pero no, ya me di cuenta que estaba hablando de broma. Bueno, no broma, sino que ahorita dijo que fue virtual y toda esa mierda, entonces a mí me hay que saber edades. Anónima, pues yo y Rem creo que tiene 20. ¿20? Creo que dijo Rem. Yo tengo 18. No, Rem creo que tiene 19. Ya andabas rifando a Rem. Pues Karina, pues como él ya dijo que es virtualmente hablando, pues Rem de rato le tiene un gana al personaje anónima, al que está en la foto de ella, entonces se mantienen coqueteando, virtualmente hablando, pero como ella ya explicó que era virtualmente hablando que la cogían, entonces le estoy tirando a Rem para que la aparta, ya que dijo que a ella le gusta que la cojan en los comentarios. Lee los mensajes, no sé si te desapareciste por mucho, pero al principio no entendí nada y al final como que ya entendí. Why would I bother with the message and arrangement? It'd make me the obvious suspect. ¿Por qué me preocuparía por un mensaje y arreglarlo? Me haría obviamente el sospechoso. That does make some amount of sense. Sí, eso tendría algún sentido. Whatever reason I have for killing, I would never leave out my prized scissors. Cualquier razón que yo tenga para matar, nunca dejaría por fuera a mis preciosas tijeras. Go out of their way to use a big, stupid, heavy dumbbell. ¿Quién iría fuera de su vida para matar con una pesada pesa? Maybe you used the dumbbell because you couldn't find any scissors in the school. Maybe mataste con la pesa porque no encontraste ninguna tijeras en la escuela. ¿Una tijera? Don't just use any scissors. I only use my own set of high-class envy of the entire world. Yo solo uso las tijeras que yo creo para matar a todo el mundo. Las tijeras del mundo. Okay, whatever. There still aren't any in the school. No importa, no hay ninguna en la escuela. Are you sure about that? ¿Estás seguro de eso? Me asustaste, que yo a mi once pequeña jugaba mi Barbie. Karina, es que eso es lo que me asusté. Cuando ella dijo, es que literalmente cuando dijo que le daban tacat con uno de 20 y uno de 30, y ella el otro día nos dijo que en la clase de ella los jóvenes de su clase son bastante pervertidos y que la quieren culiar, que nos pareció normal porque a esa edad los niños son cachondos, incluso me pasó a mí. A los 11 años uno es cachondo, pero entre 11 y 11, ¿no? ¿Me entendés? Entre 11 y 11 es cachondo. Pero cuando dijo que uno de 20 se culió fue como, fuck, fue mind blowing. Pero ya después explicó que es virtual, entonces ya nos relajamos, pero quieto. El uso de palabras es bastante raro. ¿Cuántos años tiene Karina? Me da curiosidad porque Karina es la única que no ha dicho su edad desde que iniciamos el directo. ¿Cuántos años tiene Karina? ¿Cuántos años tiene Karina? Me cogía una EA. Ahora que lo recuerdo, ¿no es anónima la que dijo sobre una página de porno rara? Llamada Rule 24. Ah, sí me asusté, estaba bien inquieta. No, yo también, Karina, no eres la única. Me quedé traumado, ¿no? Es que... Bueno, aquí, name del streamer. ¿Cómo? Tiene 18 de Colombia, reside en USA. Yo, Name Alejandro, 20 de Colombia, name anónima, 11 de México. 6 de 24. Karina, ¿tienes 24? ¿Tienes Instagram, Karina? Sígueme en Instagram, agrégame en Instagram, tengo curiosidad de cómo te ves. Te voy a mandar mi Instagram. Quiero ser amigos, quiero ver cómo es una mexicana. Agrégame en Instagram, ahí te mandé mi Instagram. Tienes 24 años. Hostia puta. Oficialmente te convierte en la mayor porque le llevas 4 años a Rem. Así que Rem, pasas de ser el mayor al segundo mayor. Rem ya no es el mayor. Pero habló bien el acento alemán y portugués. No, Karina, no tiene nada de malo tu edad, solamente me sorprendió la edad. No, tengo un amigo de 24 años que va a la universidad con él, no me pareció.
Para nada, no, para nada. Solamente que teniendo en cuenta que todas las chicas que se han unido a mi directo hasta ahora, y frente a la Rem, que Rem es la única persona mayor que se ha unido al directo, todas son niñas de 11, 15 años, entonces me sorprendió que tú tengas 24. Entonces fue como, ¡fu! Eh, Anónima, sí, soy la menor, porque Selene creo que tiene 16. No, mentira, no sé cuántos años tiene Selene. Valeria tiene 15, pero Selene no sé cuántos años tiene. Rem, ¿te acuerdas cuántos años tiene Valeria? Digo, Selene, porque yo no me acuerdo cuántos años tiene Selene. Ve, Karina, mándame tu Instagram, te quiero seguir. Te voy a seguir en Instagram. Quiero tener en Instagram. Yo me siento enana. Es que ahorita te checo, pues no, pues qué lujo, pues me dejas de último, ¿no? La decepción, la traición. Bueno, sigamos. She's fully equipped. Hostia puta, tiene bastantes tijeras. Right, so I can kill anywhere, anytime. Eso es verdad, yo puedo matar donde quiera y a cualquier Why hora. would I resort to dumbbells or rope when I have my trusty scissors by my side? ¿Por qué putas iría a matar con una pesa y una cuerda cuando tengo mis tijeritas que matan a mi lado a todo momento? Tell me I'm wrong. You can't, can you? Gutter dogs. Dale puta, dale putita, dime que estoy mal, dime puta. ¿Verdad, perros? No puedes decirme nada. Not to mention, I have no clue how to tie a good knot. So rope's totally out of the question anyway. Así era apenas para ti. Decirle eso a Anónima, que a Anónima sí le gusta tirejerear. ¿No es que digo que le entró una amiga en la pierna? No para mencionar, no tengo una puta idea cómo se amarra una cuerda. Así que lo de la cuerda es fuera de pregunta. I have no idea what's going on anymore. Could such a heinous villain really be innocent? Hola. Hostia. ¿Cómo? Oye, una pregunta, Karina. ¿Eres famosa o algo así? O sea, me refiero a tu tienda. ¿Esa tienda es tuya? ¿La de pupilas yo no sé qué? ¿O solamente la pones en tu nombre por gusto? ¿Cómo? Me da curiosidad. Porque tú... La única foto es esa. Ya quisiera ser famosa. No, lo digo porque la única foto que tienes es sobre unas pupilas. Y cuando uno entra al link, tiene 23,000 seguidores esa cuenta, entonces me da curiosidad. Bájale tantito a la música. La música... Perdón, es que tenía muy lejos. ¿Ahora me escuchas? Tenía muy lejos el... Sí, había unas cosas de pupilas, así se llama. Rem, no me aparece ya en tus seguidores. No le sigo de vuelta, tengo que ir de vuelta. Espérate. Te la voy a mandar, pero sé que lo primero que va a decir cuando vea la foto de perfil es No. Karina. Una pregunta. Es que me siguió una tal Lizette Espinosa, no sé si esa seas tú. Me da curiosidad. Mándame un mensaje, quiero ver si esa eres tú. Pero si sos... Sí sabes, bueno, sí sos... ¿Cómo te ves?
¿Me puedes mandar una foto tuya? Porque es que la foto de perfil... Que tengo curiosidad, ¿eres tú? Espera. ¿Qué es lo que? Y espérate, te mando tu perfil a... No puede enviar mensajes porque la tienes que autorizar. Bueno, ya le mandé un mensaje primero, así que me debe poder mandar un mensaje ya. Te voy a compartir y estoy seguro que lo primero que vas a decir de la cuenta de ella es que tiene unas tetotas. Porque te conozco. Alejandro, lo primero que va a decir es que tiene tetas. Tengo re... Sí, esa. Bueno, sigamos con el juego, porque si no nos vamos a perder. No tenía idea de que algo así pasaría, y menos con un villano tan inocente. Pero el cuerpo sí fue suspendido, y nadie de la policía sabría de eso. That's why we figured it had to be the real deal, and not some copycat killer or whatever. Gente en el directorio también. Somos 2 o 3, porque tengo curiosidad si Karina volvió al directo o si quedó fuera del directo. Sean, there's one person. Hay una persona que sí podría copiar. Yakuga Togami. No sé. Yakuya Togami. Byakuya, it's possible you could have found out, isn't it? Byakuya, es posible que tú hayas sabido. You'd have no problem gaining access to classified government documents or internal police records. O sea que hace Karina hace cosplay. Interesante. ¿Unas qué? Espérate, no leí. No, Karina, que... No, Karina, que al mandarle tu perfil, lo primero que iba a ver al tocar el perfil es que de arriba se te ven las tetas. Entonces, yo conozco a Rem. Lo primero que iba a mirar es eso, ¿no? Es que es bastante cachondito. Soy muy curioso y bastante cachondo. Ambas cosas. Bueno, sí. Enlistar type. Karina, te mandé. ¿Me puedes mandar una foto o sea, completa del cosplay? Tengo curiosidad de qué cosplay es ese. Como dice que haces cosplay. Plus, you'd already looked through the Genocide Jack file before this all happened, hadn't you? Tú ya habías visto todo eso antes de que vinieras. Yo no vi eso, tú fuiste el que dijo. Yo solamente me fui en su corazón. Este es bruto, ¿verdad? El corazón, ¿qué putas hay? Si el corazón está por dentro, lo que ves cuando miras para abajo a buscar el corazón, ves las tetas. Ay, Dios mío. Rem, por favor, Dios mío. La cagaste con ese comentario. ¿Estás diciendo que Mr. Togami lo hizo? Then the reason he pushed the theory of Genocide Jack being the killer so hard was... El famoso eres tú, tienes un montón de seguidores. Bueno, no es nada de lo fuera de común. Casi 3.000 seguidores para mí no es nada. Su madre va mi amigo. Eso, Anónima. Me pregunté de Anónima, está hablando de Rem. Karina, me perdí algo. Sí, Karina, mándame te mandé un mensaje para que me mandaras todo el cosplay completo. Tengo curiosidad de cómo te ve el cosplay que dijiste. O sea, una foto de cuerpo completo con el cosplay, pues. Tengo curiosidad de cómo te ves en el cosplay. Because
He wanted to pin the crime on her. Porque él quería echarle la culpa del crimen a ella. Oh, he rearranged the scene to disguise it and make it look like I put my stamp on O it. sea que él cambió la escena del crimen y le puso... No, uno llamado Tanjiro, que tiene 20 años. Ya vuelve. Y me lo hizo ver como si yo hubiera puesto un firma. Glasses man was behind it all. Oh, I'm on fire. El hombre adorable con gafitas de niño chiquito estaba detrás de todo. Me estoy poniendo muy cachonda. Well, Byakuya, what's your response? Bueno, Byakuya, ¿cuál es tu I respuesta? see. So now the suspicion falls on me. Ya veo, así que la sospecha ahora cae Then I encima de mis must hombros. ask, when would you say I began acting suspicious? Surely you must have an answer. Voy a preguntar cuándo arranqué a actuar sospechosamente. Literalmente deberías tener una respuesta. Looking back and thinking about it now, Karina creo que no me entiende. Pues es que así va el cosplay de este juego. Sí, ahorita te muestro. Ah, ya me entendiste. Pensé que no me habías captado la parte donde te dije que me muestras. Está bien. the way you were acting Espero la right foto para ver before cómo we te queda el discovered the cosplay. body was a little strange. La forma en que actuaste cuando encontramos el cuerpo fue bastante rara. You wanted to go to the girls' locker room right away, right? But since you're a guy, Cuando llegamos, quisiste ir al baño de las chicas desde un principio, pero... Siendo honestos, tú eres un hombre. I should have naturally thought of the boys' locker room first. Is that what you want to Naturalmente, say? debió haber pensado en el baño de los hombres primero. Eso es lo que quiere decir, The ¿verdad? victim was Chihiro, a girl. Hence why I said we should check the girls' locker room. La víctima es Chihiro, una chica, entonces debió haber ido primero. Por eso dije que chequeáramos el locker de Nothing las chicas. strange about that, I'd say. Nada on extraño de the eso. contrary, there's something very strange. En lo contrario, hay algo bastante Okay extraño. then, what's so strange about it? ¿Qué es tan extraño de que fuéramos primero al baño de Go las chicas? ahead. Share with the rest of the class. Hazlo, comparte con la clase. Hay algo bastante raro, es que cómo él sabía que el cuerpo era una chica si ni siquiera... ¿Qué me perdí? Lo mismo pregunto, Rem. Espérate, ¿cómo que lo mismo pregunto? ¿Cómo que lo mismo pregunto? ¿Qué me perdí? Ahora que estamos solos, ¿qué pedo con la anónima? Rem, siendo honesto, no tengo ni puta idea. Mira que si ella es Valeria, como me dijiste... No, así que no me iban con ella. Siendo honesto, lo de Anónima me tiene muy raro. Se desapareció por 2 días en los directos. Y más de eso, tampoco... Valeria sí ha estado. O sea que lo que me dijiste de que Valeria es Anónima me parece raro porque Valeria sí ha estado en los directos. Pero Anónima no. Y sin quitar... Me dio escalofríos lo que dijo.
A mí también me puse a pensar cómo alguien de 20 años estaría rompiendo el culo a una niña de 11 años. Me quedé, porque eso fue lo que ya dije, me quedé como, ¿cómo es posible? O sea, es posible tener sexo a esa edad, pero es como, en el caso de una mujer es diferente que el de un hombre, ya que la mujer lo tendría más chiquitito, entonces no entraría. Entonces me quedé como, what the fuck. Y cuando dijo la palabra violación fue cuando exploté, quedé como, ¿qué? Entonces me quedé como raro. Chicos, ¿cuántos celulares pueden estar conectados al mismo tiempo con una un celular? Eso es lo que me dijo Rem, porque ella se cambia de cuentas, dijo. You said Byakuyo was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird. If you're presented with the opportunity to check out, then that's a natural reaction. The victim Was Chihiro. So, of course, I would suggest there was no time for point. What's so strange about it? I wish you'd taken me with you. El caso es bastante So, rápido. you said Byakuyo was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird. If you're presented with the opportunity to check, that's a natural reaction. The victim Was ¿Cómo sabías que la víctima era Chihiro? Esa es mi pregunta. ¿Cómo sabías que la víctima era Chihiro? I'll tell you what's so strange about that. Yo te digo lo raro del Because caso. up until we actually discovered the body, we couldn't have known who the victim was. Hasta antes de descubrir el cuerpo no sabríamos quién era la So your víctima. claim that you went to the girls' locker room first because Chihiro was the victim doesn't hold up. Decir que fuiste al baño de las chicas, porque Dani pidió Instagram a ambas, siempre dijeron que no también. Bueno, eso también, eso, Reven, eso también concuerdo. Karina, te mandé un mensaje por Instagram para ver si tenés más cosplays que me mandes, a ver cómo te quedan los cosplays. Me da curiosidad qué cosplays has hecho. Y Rem, no, sí, concuerdo contigo, le pedí a ambas y ningún... Bueno, pero si vamos a eso, Selene tampoco nos dio... Se me salta el corazón, sí, también. Pero Rem, si vamos a eso, Selene tampoco nos dio el Instagram. Y Selene ha sido una miembro bastante interesante en el canal, que cuando puede aparece. Y Selene no nos dio Instagram, dijo que no tenía. Bueno, pero mentira, no, Valeria dijo que estaba castigada. No, tenía razón, Valeria dijo que estaba castigada y pues cómo va a estar castigada y teniendo como... Y después Anónimo dijo que estaba en la computadora. Sí. That's a good answer, I must admit. Interesting. Very interesting indeed. But your reasoning is still too weak. Tienes razón, pero tu razonamiento es bastante bajo. Oh, ya. Mándame los demás entonces, a ver. Tengo curiosidad. O sea, lo demás es improvisado. Mándame los otros que tenés entonces, los improvisados. Me da curiosidad cómo te quedan los otros. Ta-ta-ta-tara. Dime, no es...
Bueno, ya What's volví. wrong? Estaba Is escribiendo. that it? ¿Qué Surely pasó de you've got malo? more than that. Go ahead. Show Tienes que tener us. más pruebas, muéstranos. ¿Qué pasa con la actitud de Byakuga? Es como que no le importa. Es como si quisiera y actuara de esa manera a propósito. What's the matter? You're not finished already, are you? There must be more to it. No creo que hayas terminado. Tiene que haber algo más, ¿verdad? There is. I think. Lo hay. There Creo. is more to it. Think about it. Hay más para la historia. Solo We just piénsalo. talked about the differences between this case and past Genocide Jack incidents. Hablamos de la diferencia entre los casos de este y los casos anteriores de The Genocide proof Jack. you're looking for is hidden in there. La prueba que muestras está ahí. Oh? Proof that I'm the culprit, you mean? ¿La prueba de que soy el culpable, hablas? Dale, me quedé con el Discord creado y nunca salen con nada. Rem, nunca me mandaste el link y Selene tampoco. Pues se supone que lo iba a descargar y esperaba para enviar. Pues mano, nunca me explicaste ni cómo se hacía, weón. Yo estaba esperando que me explicaras, pero Selene tampoco está. Tenemos que, cuando hagamos un directo y Selene esté, es que tenemos que hablar del tema, porque Selene es la que nos pidió que lo hiciéramos. What? The difference between the cases? You want me to explain it again? When I want to kill, I use my very own special scissors. And I use those same scissors to arrange the body. But Chihiro was suspended with. It was some kind of rope. That's right! It absolutely was! Then there must be something very fishy. Hey, Byakuya, where'd you get it from, huh? Porque, Rem, si nos ponemos a parar atención, el Discord para ti y para mí, nosotros dos solos, no es necesario porque, o sea, nos tenemos en Instagram. O sea que en cualquier momento nos podemos llamar. Tocaría esperar a Selene, que es la que no tenía Instagram, que es la que nos pidió que hiciéramos el Discord para hablar entre todos. I'd never seen that rope before in my life. Oh, you're a liar, Byakuya. Actually, I'm pretty sure you have seen it before. Hay 5 personas viendo, qué putas. Me pregunto si está Valeria viéndonos porque... Valeria, ¿estás ahí? ¿O Selena? ¿Valeria o Selena? Karina diciendo reportes, chicas. Karina, respondí a tu mensaje que me mandaste. Tenemos a 5 personas y Anónima no responde y sé que Anónima es una de las que está. Y me pregunto si Valeria está. Y Selena hace rato que no la veo. Ah, no, Selena la vi ahorita en el directo que hice de lucha libre, la vi. ¿Nunca la has visto? ¿En serio? Esa es la misma extensión que usabas en el cuarto cuando leías. Hablando, oigan chicos, les voy a dar un preview ya que a Karina y a ti ya que están aquí, les voy a dar un preview de mi nueva canción que voy a sacar llamada... les voy a dar un preview de una canción que voy a sacar, así que les voy a cantar un poquito de una canción que voy a sacar, así que esto no ha salido todavía, así que les voy a dar un preview de un remix que voy a sacar con un famoso. Se llama No es el Santo. Pero un momentico que les voy a dar un preview.
Mentirías al decirme que él no te ha causado daños. Si tú sabes que has vivido todo el tiempo vestida de engaños. No es tan bueno como me lo describías. Ese no es el santo. Porque callas mientras él te hace sufrir. Tienes que dejarlo. Si en tus ojos se refleja la tristeza. Rem, lo estoy cantando para ti, Karina, que son los que han estado en todo el directo. No para ellos. Estoy cantando para los fans, no para la gente que me mete por meter. El dolor y el llanto. Dime, amiga, entonces, ¿por qué no te alejas? ¿Qué estás esperando? Y aquí entra el coro, es un vallenato. Que acabe tu vida de una vez, sepulcre tu risa para siempre, porque no te dejas querer. Me duele ser tu confidente, castigo de tanta maldad, sabiendo que él no te merece. Dame una oportunidad y deja que tu mundo huele. Y no me digas que le temes a él, que por miedo no te alejas para siempre. Ven conmigo que no vas a perder un segundo, que yo sí sé quererte. Si ese hombre no merece tu amor, ni menos tu llanto, si no aprende a valorar lo que le das, yo sé valorarlo. Esa es la canción que voy a sacar. Mentirías al decirme que él no te ha causado daños. Espera, que quiero ver si no estoy desafinado. Sí, ando bien, solamente me estaba asegurando por un segundito. Espérate un momentico, ya sigo con el directo, que quiero chequear una cosa. Ren, te voy a mandar un mensaje. Mira lo que te voy a mandar. ¿Te digo lo que te mandé, Ren? Byakuya, you've used the extension cord in the library more than once, haven't you? Byakuya, has usado la extensión más de una vez en la librería. And the same extension cord that was in the library all this time? Y por alguna razón, la misma extensión que estuvo en la librería todo ese tiempo es la misma que... Went missing after the murder.
que se perdió la noche del asesinato. And there's no way someone who uses that extension cord as much as you do wouldn't discover that fact. Y una persona que usó esa extensión por tantos días y por tanto tiempo como lo hiciste tú, no descubriría que se le perdió de la nada. Must be the one who took the extension cord. I can't imagine any other possibility. Entonces Byakuya el que tomó eso. No puedo ver ninguna otra posibilidad. That's really what you think? Then your conclusion is something like this? Si de verdad piensas esto y tu conclusión es algo I así. killed Chihiro in the girls' locker room, then hung her up and wrote that bloody message. Asesiné a Chihiro en el baño de las chicas, la amarré y escribí ese mensaje I de sangre. intentionally made it look like Genocide Jack was behind it. Intencionalmente lo hice ver como si Genocide Jack fue parte. Is that about right? ¿Eso es lo que piensas? Lo está volviendo a hacer. Está totalmente calmado, totalmente concentrado. Es como si no estuviera involucrado. Ni siquiera involucrado. What's wrong? I asked you if you think that's what happened. Te estoy preguntando si eso es lo que pasó. Hell yes, that's what happened. So that's it, right? Byakuya is the killer. Claro, eso es lo que pasó. Sí, eso pasó. Es verdad, Byakuya es el I don't asesino. disagree with not disagreeing. No digo que no a lo que no se puede decir que no. Calling this a game, right? So he'd be totally willing to do something like this to win. Él seguía llamando, te digo, contexto sobre el Discord que cree. Él podría totalmente hacer algo para ganar. Sorry, but could we hold on just a second? Lo siento, pero podemos esperar un segundo. I think we need to talk about this a little more. Huh? Do we really need to? We've already decided who did it. Esperen que quiero ver el directo. Tú, de verdad tenemos que parar, o sea, ya decimos quién fue. But still, Yo lo sé, pero there's something that's still bothering me. hay algo que me Is molesta. that right? And what, Sí. pray tell, is still bothering you? ¿Y qué pendejada te está molestando a ti? I killed her in the girls' locker room, then disguised my crime. La maté en el baño de las chicas y oculté mis crímenes. Specifically, I dressed it up to make it look like it was the work of a homicidal psychopath. La vestí para que pareciera que la mató un What psicópata. about all that bothers you? ¿Qué de eso te molesta? Espera. ¿Qué dijo? Algo ahí no está mal. Chihiro's cuerpo sí fue encontrado en el cuarto de las chicas, pero eso no significa que la mató ahí. Byakuya dijo la verdad, no lo creo. Hay algo que no. I got it! You say you killed Chihiro in the girls' locker room, right?
Dijiste que mataste a Chihiro en el baño de las chicas, pero... But are you sure about that? ¿Estás seguro de eso? Isn't Porque it possible that the murder took place somewhere else? siento que el lugar del crimen es How diferente. disappointing. Qué triste. What kind of question is that? Even in the world of disappointments, this is a true letdown. Incluso en el mundo, esto es una pregunta totalmente She was absurda. found dead in the girls' locker room. There is absolutely no question about that. How could the scene of the crime have been anywhere else? Ella fue asesinada ella fue encontrada en el baño de las chicas. ¿Por qué habría un asesinato en otro lugar? Well, I think it's entirely possible that she was killed somewhere else, then carried there later. Along with the rest of the murder scene. The rest of the murder scene? It's... That was awfully specific. Please tell me you have a reason for saying all of that. Eso es bastante explícito. Dime que tiene una razón para decir que todo fue movido del lugar. I do. Yo creo que sí. Byaku ya dijo hace un segundo. ¿Lo tomé fuera de guardia? La historia y los movimientos del crimen de Sina. Que Byaku ya estaba tan confidente. Byaku ya nunca se dio cuenta que la escena del crimen pasó en otro lugar. Don't just move on without permission. What do you mean she was killed somewhere else? No te muevas sin permiso. Dime dónde y por qué piensas que ella fue asesinada en otro lugar. Come on, Makoto. Dímelo, If there's Makoto. any chance the murder took place somewhere else, let's see the proof. Si hay alguna chance de que el asesinato tomara lugar en otro lugar, dime la prueba. Shoot. Verga. ¿Cuál era? I got it! The proof that she was killed somewhere else is the poster that's hanging in each locker room. Your proof is some posters? ¿Tu prueba son algunos The poster pósters? in the girls' locker room was El póster de las chicas del a baño. picture of a big-boobed supermodel. But don't you think that's kind of strange? El Ren se fueron a mimir las morras. Bueno, Karina no se fue, me está escribiendo. Los demás sí se fueron. Una foto de una tetona supermodelo, pero ¿no creen que es algo Why raro? would the girls' locker room have a poster like that? ¿Por qué el locker room de las chicas tendrían una mujer tetona? I bet those massive jugs of hers were totally fake! Apuesto que esas tetotas de esas señoras lo más seguramente eran falsas. Meanwhile, the boys' locker room had Mientras tanto, el baño de los hombres tenía a poster of the super popular boy band Tornado. un póster de la super popular banda Tornado. Again, that doesn't really seem to belong in a boys' locker room. Otra vez, eso no concuerda para estar en un baño de So hombres. you're saying that maybe the posters were switched? Estoy diciendo que los pósters And fueron there's one cambiados. other thing I noticed about the locker rooms. Y hay otra cosa que noté You de los know what locker I'm rooms. talking about, right, Sakura? Tú sabes lo que hablo, ¿no, You're Sakura? referring to my protein coffee, aren't you? Protein coffee? While I was in the girls' locker room earlier, I spilled some protein coffee on the carpet. But I noticed that after the murder, the stain had been totally scrubbed away. Yo anteriormente había dejado caer un pedazo de mi café en la carpeta, pero me di cuenta que después del asesinato la carpeta estaba limpia. No fue que estuviera limpia. I got it! The stain on the girls' locker room carpet wasn't scrubbed away. La mancha en la carpeta de la chica no estaba limpia. In fact,
I found it on the boys' locker room carpet. Verdaderamente la encontré en el baño de los chicos, en el locker. That's definitely the stain from my protein coffee. Definitivamente esa es la mancha de café de mi proteína. Does that mean that the carpets were switched too? Eso significa que las carpetas también fueron cambiadas. Why would anyone do that? ¿Pero por qué alguien lo haría? Para mover la escena del crimen de un locker a otro locker. Es totalmente posible, ¿no lo creen? In other words, in order to completely swap the scene of the crime. En otras palabras, para totalmente completar el cambio de escena del crimen. Poster and carpet were moved along with the dead body. Así las cosas de sangre y los pósteres y carpetas se moverían con el cuerpo. By doing this, the killer was able to change the entire room where the murder took place. I can certainly follow your reasoning, but why would the culprit bother doing that? Acepto tu pensamiento, pero ¿por qué el culpable se molestaría en hacer esto? Why would they go through all that trouble of switching the scene of the crime? ¿Por qué irían con todo el problema de cambiar la escena del crimen? Rem, ¿estás ahí? Re, ¿qué hace, Rem? Rem, creo que te conseguí un regalito. Escucha, te conseguí un regalito. Espera. Ahora, Rem. ¿Por qué no te vienes conmigo? Dejaré que me hagas todo lo que tú quieras. Pero siendo Rem ahorita de estar excitada. Rem está rojo como la papaya. Ya me excité. Yo sabía que ya había excitado. ¿Sabes quién es esa, no? Rem. A la verga. Ay, a la verga. Ay, Conor.
A la verga, el remix éxito. Actually, an even bigger question. If the murder did take place in the boys' locker room, Hay una pregunta más curiosa. Si la muerte, ¿verdad, pasó en el baño de los then how did hombres? Chihiro get in the boys' locker room in the first place? ¿Qué me dijo Rem en el directo? Espera. ¿Qué dijo Rem en el directo de... Llévame al paraíso, señor Dani. Se viene el remix con Karina. El remix de... Como cuando encontramos a Juno, ¿fue que encontramos? No. ¿Con quién culiamos en Doki Doki? No me acuerdo si fue con Yuri o con Natsuki. Cuando culiamos en el closer, ¿te acuerdas? ¿Con quién culiamos? ¿Con Yuri o Natsuki? Creo que fue Yuri. Yuri, ¿cierto? Yuri fue con la que culiamos, ¿no? Con Yuri. Hay que hacer el remix de los gemidos de Yuri, pero con la voz de... To get into the locker rooms, you have to swipe your e-handbook across the card reader device. Para entrar al baño, tienes que usar tu tarjetica para entrar. But Chihiro's handbook should have only allowed her access to the girls' locker room. Pero Chihiro solamente podría entrar al baño de mujeres. She had no way to get into the boys' locker room to begin with. No tenía oportunidad de entrar al baño de hombres para iniciar. No, she did have a way, and I can tell you what it was. No, ella sí tenía una forma y te lo digo de una vez. I doubt that. Realmente lo dudo. I'm telling you, I know how she could have done it. Con esa voz para que pida aumento. Cállate, te estoy diciendo que de verdad hay una manera. Él tiene razón. Hay una manera para entrar al baño. Is it really possible? Could Chihiro really have gotten into the boys' locker? I got it! She must have hacked her e-handbook. No. She was the ultimate programmer, after all. I'm sure that would have been no problem for her. No, I don't think that's it. She used the thing that was in the main hall. Huh? What thing? I'm talking about Leon's handbook, of course. No, that's wrong. No, I don't think Chihiro used Leon's handbook. No creo que Chihiro haya usado el handbook del Leon. ¿Por qué no? Because Leon's handbook was broken. Porque Leon's handbook está roto. Well, then, yeah, I guess that'd be pretty impossible, huh? Then, está bien. Creería que es I am imposible. struck silent by how quickly you gave up. Me quedo callada de lo impresionantemente rápido que te rendiste. Plus, isn't there a regulation against using someone else's handbook? Más, ¿no hay una regulación que dice que no podemos usar las cosas de los demás? Celeste, no exactamente. O sea, sí, pero no. Actually, the rule states that loaning your handbook is prohibited. It says nothing about borrowing one. Dice que robar es prohibido. No dice nada sobre coger prestado uno. In other words, you could borrow a dead person's handbook all you want, and you'd be safe. En otras palabras, podrías coger prestado uno de una persona muerta y estaría salvada. Hit the nail square on the noggin. Of course, if it were broken, that wouldn't make any sense anyway.
Pero siendo honesto, si está roto no tendría ningún sentido tomarlo. She must have hacked hers, like I said. She used her ultimate programmer skills and... Entonces ella tuvo que haberlo hackeado, como había dicho. Ella usó sus poderes. You can't fix an e-handbook. The instant you open one up, a security buzzer starts blaring. No puedes arreglar un handbook. En el momento que se abre, hay una explosión de seguridad que no te deja hacer nada. So, if she didn't use Leon's handbook, and she didn't modify her own handbook... Si no usó el libro de Leon, ni tampoco modificó el de ella, Maybe Mr. Naegi's initial assumption is just wrong? de pronto la asunción de Naegi está It mal. seems like there's no way she could have got into the boys' locker room. So I guess so. Creo que no hay manera de que ella pudiera entrar al baño de los hombres, así que lo admito. I vote for Byakuya. Bueno, entonces yo voto por Byakuya. El número 69, el que me gusta. Marica, el traductor me está escribiendo. Rem. ¿Todavía están acá? ¿O me dejaron solo? ¿Cuál de las dos? Chiro was killed in the girls' locker room, and Bayuka, the one who did it, really? Hold on a second. I agree with you, though. I think you're on the right track. Concuerdo contigo y pienso que estás en el camino correcto. You finally decide to open your mouth and that's what you've got to say? Por fin abre la boca y eso es lo que tienes There's que no way decir. she could get in the boys' locker room, right? So... Si me voy a ir te aviso, dale Rem. Es que como estoy chateando, no le estoy pasando mucho. No hay manera de que ella pudiera entrar al cuarto de los Why are you hombres. so sure she couldn't get in? ¿Por qué estás tan There's seguro de que still ella no one pudiera? other way she could have gained access. Hay otra manera de que ella pudiera entrar. What ¿Qué? are you talking about? ¿De What qué other way hablas? is there? ¿Qué otra manera Well, hay? to explain that, Para why explicar don't we eso, take a little break from the trial? I'd like you all to come see something. ¿por qué no tomamos un...? Porque sabes que son la única que te acompaña hasta la topa. Dale. Wait. Ahora de media. Just what
do you think you're doing? Espérate. ¿Qué mierda Don't estás worry. esperando hacer? This'll make the whole trial more exciting. I'm sure that thought must please you. No te preocupes, ahora que el trial sea más excitante y sé que ese pensamiento te da excitación. It'll make things more exciting? ¿Vamos a hacer más excitantes? I ¿Está bien? declare an official class trial recess. Lo consideraremos un recreo. ¿En serio? Now then, what is it you want to show us? It better not be boring or I'll be very unhappy. Más te vale que no sea aburridor o voy a estar muy triste. Oh, I have no doubt it'll meet your lofty expectations. So, shall we go? No tengo duda de que comparará tus expectaciones. Por favor, vamos. Antes de que supiéramos, el class trial estaba pausado. Fuimos donde Kyoko quisiera que fuéramos y donde nos llevara. The girls' locker room? ¿El baño de chicas? We've already searched this place top to bottom. What are you trying to pull, Missy? Ya hemos buscado este cuarto de arriba a abajo. ¿Qué está intentando mostrar, señorita? I'd like you to examine the victim's body one more time. Me gustaría que chequeen el cuerpo de la víctima una última vez. Be sure to examine the entire body very carefully. Take your time. Chequeen el cuerpo muy suavemente y prestando atención, por favor. Examine her carefully? Like using our hands? Examinando, como usando nuestras No, manos. wait, no, wait, no, wait, no, wait, no, wait! No. Probably best if I don't run my hands all over a girl's dead body. Es mejor si no meto mis dedos en el cuerpo de una mujer muerta. It's not that I'm creeped out or anything, it's just based on religious grounds, you know? No es que me sienta raro, pero es que no puedo hacerlo porque soy religioso, ¿sabes? Very well. I'll do it. Está bien, yo lo hago. But you're a girl. You shouldn't have to touch a dead body. Pero eres una chica, no deberías tocar un cuerpo muerto. Deja que los hombres lo No, hagan. it's okay. I think Chihiro would rather have a girl examine her. Está bien. Creo que Chihiro preferiría que una mujer la So examinara. just leave this to me. So déjamelo a mí. Sakura. What is this? Some kind of secret girl-on-girl action? Is that what you two are about? ¿Cómo así? ¿Algún secreto de mujer con mujer? ¿Vamos a ver acción? ¿Es de eso lo que les gusta? That's not it at all. Eso no es. Deja de estar metiéndote en lo que no te importa. Okay, here I go. Bueno, aquí I'm voy. sorry, Chihiro. Lo siento, Please Chihiro. excuse the intrusion. Por favor, perdona la intrusión. Pusiendo sus manos juntas en sentido de rezo, Sakura arrancó a tocar el cuerpo de Chihiro. Be sure to check her entire body, and I believe we will solve this particular mystery. Por favor, chequea el cuerpo completo y resolveremos el misterio. Her entire body? I know you say that, but what? This is... What is this...
Deme un segundo. ¿Qué es esto? Sakura se What is it? ¿Qué pasó? Not possible. It's not possible. No es posible, no es posible. Sakura, los ojos de Sakura se abrieron. Rem, This girl is esta chica es un chico. A boy! Ah, I see. So she was actually a he. Interesting. Thank you for confirming this fact. Ya veo, o sea que ella era un él. Interesante, gracias por confirmar ese facto. ¿Qué? You're joking, right? Está bromeando, ¿verdad? I wouldn't joke about this. No bromearía de esto. Entonces, It's really true? ¿es verdad? Chihiro was... ¿Chihiro era un chico? Oh, what? You guys didn't know? Heck, I knew that right off the bat. ¿Oh, qué? ¿Ustedes no lo sabían? Ah, mierda, yo lo sabía desde el principio. Chihiro Fujisaki was totally a guy. Chihiro Fujisaki era un chico. He was a cross-dresser? Oh, I'm really on fire! I wish I had killed him! ¿Cómo? ¿Era un travesti? Ahora sí estoy excitada, ¿por qué no lo maté? So that's what Kyoko wanted to show everyone, huh? Interesting. Kyoko, Yes, that certainly does make things much more exciting. Rem, te propongo algo, porque como estoy distraído charlando, te propongo algo. ¿Qué tal si para distraernos traemos... es que Doki Doki. Estoy pensando, podemos traer Doki Doki porque así no tenemos que leer tanto, porque ya tenemos la historia, ya conocemos la historia, y mejor nos ponemos a investigar más de Doki Doki. ¿Qué dices? ¿Dejamos Danganronpa a un lado y nos pasamos a Doki Doki o cómo quieres?
Y Rem me abandonó. Rem ya ni habla. Now let's ride this wave of excitement back to the courtroom and get back. Mira, voy a guardar por ahora. Miremos los extras. Que la Kentucky, Toki, Toki, que la Kentucky, Toki, Toki, que la Kentucky, Toki, Toki, que la Kentucky. Que la Kentucky, Toki, Toki, que la Kentucky, Toki, Toki, que la Kentucky. ¿Me qué? Pero ¿por qué me faltó una? ¿Qué putas? Vea pues. Bueno, hasta acabo de dejar el directo de Danganronpa. Creo que ahorita pronto hago un directo de Macrack antes de irme a... Rem. Bueno, vos ya te vas a dormir, ¿no, Rem? Rem. Mañana no sé si haga directo. Voy a ver si ahorita hago un directo antes de dormirme. Pero breve. Voy a ver si traigo el directo de Macrack, el que más has esperado y como has estado acá todo el tiempo, te lo voy a traer. Hasta la